Nuevo episodio, chicos, de Mindset en la Mesa. Vamos con Estamos todo. aquí una semana más. Y hoy, ¿de qué nos toca hablar hoy? El entorno. Vamos a hablar de la importancia que tiene y la influencia que tiene el entorno, tanto lo que es a nivel de personas, la situación donde naces, todo, y luego si realmente somos libres a la hora de tomar decisiones. Vamos a hablar sobre un poquito de estos temas, así que la verdad que nada, contentos, con ganas y yo creo que vamos a ello. Como presentación, una pregunta ya te pone cuidado. ¿Hasta qué punto somos nosotros mismos y hasta qué punto somos el reflejo del entorno en el que hemos crecido? Creo que es imposible separar cómo creces de la gente que está rodeada desde que eres niño hasta que eres adulto. Creo que hay un cierto tiempo que tus decisiones sí que están totalmente condicionadas por lo que piensen tus padres, tu familia y tus amigos. Que creo que con de 3 años a 12, 13 no eres todavía consciente de las decisiones que dependen de ti, que estás tan influenciado por lo que quieren que hagas que no te dejas llevar por lo que tú de verdad quieres hacer. O sea, yo creo que también es que llega un momento en el que al final es la única referencia que tienes. Entonces, al final es a la única gente que escuchas y la única gente que crees que es verdad. O sea, al final no tienes cierto criterio, sobre todo cuando eres pequeño, de sabes si lo que te están diciendo es correcto, no, está bien, no. Y que luego también creo que nunca vamos a dejar de ser lo que nuestro entorno es, porque al final nosotros nos hemos crecido, o sea, hemos crecido y nos hemos desarrollado en un entorno que te hace ser quien eres hoy en día. Entonces, Sí. al final, o sea, no sé, yo considero siempre, por lo menos siempre lo he pensado, que con la gente que me cruzo, ya saque algo bueno o algo malo, siempre van a ser como una parte, van a estar una parte en mí, porque gracias a lo que me han enseñado, lo que yo he aprendido, pues va a seguir siempre en lo que venga en la vida, en un futuro. Entonces, creo que es importante también el no olvidar de que dentro de lo que cabe no es que, yo creo tampoco no es una cosa de si eres tú o eres tu entorno, sino que es que son cosas que van de la mano. Sí. En plan, no puedes separar una cosa de la otra. Entonces, yo creo que por ahí lo primero. Pero bueno, deberíamos remontarnos al inicio. Aquí me gusta. ¿Cómo influye nacer en una ciudad pequeña versus una ciudad grande? O eso, ¿cómo influye el nacer en un sitio o nacer en otro? Incluso ya no tan pequeño, o sea, León es una ciudad pequeña, pero yo nací en un pueblo. Eso sí, la infancia del pueblo no lo cambio por nada. O sea, la libertad que te permite un pueblo donde conoces a todos, donde tus padres conocen a todos, te da unas ciertas ventajas que de saber que nunca te va a pasar nada, sea de noche, sea de día, te caigas, no te caigas, tus padres no te encuentren, sabes que alguien te va a dar de comer, te va a cuidar, no tiene nada que ver. Pero también tiene sus cosas malas. O sea, me refiero... Pon igual en contexto para que sepan, en plan, pueblo, cómo es de grande, o sea, para que se hagan una Ciñera, idea. pues ahora es mucho más pequeño de habitantes, pero bueno, cuando unos 1000 habitantes. Unos 1000 habitantes, conoces de vista a todo el mundo y de nombre conoces a 900. Ya. Los otros 100 que no conoces son los abuelos del abuelo de no sé qué. Ya. Creo que... O sea, esa infancia yo no la cambio por nada. Hombre, y además el sitio donde está tu pueblo, que es entre montañas. O sea, para que os lo hagáis una idea, tú vas con el coche y de la que llegas es una carretera, te sales aquí y es el pueblo, montaña, 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 montaña. O sea, está como en un valle y es muy famoso allí el Faedo. O sea, es un sitio súper bonito. Entonces, claro, yo por ejemplo lo pienso. O sea, yo nací en Tomelloso, en Ciudad Real, pero bueno, estuve aquí desde prácticamente que tenía 2 años, así que como si hubiera nacido aquí. Y claro, y es verdad que lo que tú dices, estás en una ciudad que no es grande, o sea, no me quiero imaginar lo que es nacer en Madrid Por eso, o claro. en Nueva York, pero hombre, claro, hay ciertas cosas que es lo que tú dices. Yo no podía salir a la calle solo hasta X edad. Buah, y tengo una historia que poder contar otro día. Me escapé de casa con 5 años para buscar a mi hermana porque pensaba que iban a hacer. Bueno, eso fue una locura. Y a ver, es que yo creo que, claro, ya no, o sea, creo que te influye todo, pero por el hecho ya de, es eso, la posibilidad que tú puedas salir de casa acompañado o sin acompañar, que tú simplemente dentro de la ciudad, que nazcas en un barrio o en otro, si naces aquí, por ejemplo, en León, yo que nací en el Polígono, pues yo tenía la suerte de que nosotros era un barrio
prácticamente peatonal todo, entonces yo podía salir sin miedo que me fuera a pillar un coche, entonces como que sales con... Sí, es que creo que es eso, incluso los vecinos que tengas al lado, que tengas un tipo de vecinos u otro, que te lleves bien, que tengas vecinos o que no tengas vecinos, Sí. o sea, creo que al final te va a influir en todo, en la posibilidad que tienes como niño de amistades. Eso, la ayuda, por ejemplo, que has dicho tú, de que otros padres te puedan ayudar si tus padres trabajan o no, que estés más tiempo acompañado, más tiempo solo. O sea, creo que es que lo cambia todo. En mi caso, sobre todo, te da libertad, pero también te hace ser consciente de, de que tienes que tomar ya desde pequeño decisiones de a qué hora vuelves, a qué hora tienes que ir a comer. O sea, te da cierta libertad, pero te da responsabilidad. Igual la palabra es responsabilidad, Sí. ya desde pequeño. O sea, sí, como cosas que tener en cuenta que de otra Sí, manera no, porque te están como llevando, guiando. Hombre, eso se nota. Aquí, por ejemplo, y esto yo creo que en eso, en función de qué familia tengas, o sea, la pregunta es, ¿la familia y su mentalidad determinan tu visión en la vida? En ejemplo, dineros, estudio, deportes. Esto lo podríamos llevar, por ejemplo, a si tu familia tiene miedo que te vaya a pasar algo y no te dejan salir, no te dejan solo nunca, no te dejan tal, pues al final te están sobreprotegiendo, luego cuando seas mayor y te veas en una situación en la que te suelten solo en la vida, pues claro, vas a tener miedo a miedo, todo, inseguridad. claro, no te vas a ver capaz de hacer ciertas cosas, yo qué sé. Entonces creo que el hecho de que tú desde pequeño ya te veas solo ante el mundo, en plan, sabes que tus padres están ahí Sí, y tu entorno, tu familia y tal, pero es como que no les importa que tú ya andes solo. Hombre, creo que es muy importante. Y bueno, y luego a ver qué opinas tú de eso y ya metemos porque yo del tema de dinero, estudios, deporte, tal, eso quiero hablar también de ello. sí, un problema. O sea, creo que sí, pero hasta cierta edad. Después a uno le llega antes, a otros después, pero cuando empieza ya, vamos a poner los 18 porque es cuando vas a la universidad y normalmente sales de la burbuja de tus padres. Ya tienes que empezar a tomar responsabilidad de tus decisiones. Creo que hasta ese punto sí que estás muy influenciado y después sí que te tienes que intentar despegar de esa influencia para lo que tú pienses. Yo. Está claro que siempre te va a quedar un remanente, por decirlo así, de entre A o B. Siempre, si hay duda, te va a tirar lo que te han enseñado desde pequeño. Ya. Claro, pero si a ti te han enseñado una cosa, o sea, yo, por ejemplo, ya hablando de dinero, estudios, tal, a ti a lo mejor desde pequeño si te ha tocado una familia en la que te están diciendo que estudiar es lo más importante del mundo, en lo que tal, y tú a lo mejor llegas, empiezas a estudiar una carrera, no te gusta. ¿Cuánta gente habrá que por no decepcionar a sus padres o por no, me lo invento, familia todos de abogados y de repente el chaval o la chavala quiere estudiar arte o no quiere estudiar, quiere ponerse a trabajar desde tal y a lo mejor estudia solo la carrera de abogada porque le da cosa decirle que no a sus padres y no decepcionar? O sea, creo que ahí depende mucho también luego para tomar ciertas decisiones lo que tus padres te han dicho desde el inicio, que es como lo importante o tu objetivo en la vida para ciertas cosas. O yo, por ejemplo, en mi caso, yo mis padres, sobre todo mi abuela, claro, al final ya está mayor, pero yo mi abuela la sigo viendo a día de hoy y lo primero que me dice es, ¿y por qué no te haces una oposición? ¿Y por qué no dejas el trabajo y te pones a estudiar y haces una oposición y ya, el profesor, siempre lo mismo? Entonces creo que, claro, que es eso, depende también de dónde nacieron, o sea, de dónde vienen ellos, su historia familiar, Claro, claro. etc, etc. Pero, o sea, creo que muchas veces, o sea, como que estaría bien que llegara un punto en el que te dijeran, vale, hasta aquí te han enseñado unas cosas. Ahora, olvídate de todo lo que te han enseñado y aprende por ti y toma tus decisiones en función Sí, de lo que pero tú crees que... ahí entra la responsabilidad de cada uno. Y ahí ya empieza la responsabilidad de cada uno y, sobre todo, empieza a tener importancia las decisiones que dependen de ti, que no dependen de los demás. Claro, pero... Y siendo tú el centro, o sea, yo creo que a partir de eso te tienes que poner a ti en el centro y después los demás. No, claro, claro, pero yo me pongo como abogado del diablo de persona que sus padres se lo han dado todo hecho, todas las soluciones, todas las respuestas, en el sentido no le han dejado pensar nada. Y tú vas a ir hasta a este colegio, vas a hacer esto, vas a estudiar lo otro, vas a tal. En plan, como que le han llevado todo el rato de la mano. Esa persona en qué momento
O sea, si no se da cuenta ni siquiera de que tiene que tomar responsabilidad de sus propias acciones, ¿hasta qué momento va a seguir así, sabes? O sea, no sé cómo explicarlo. Sí, hay gente que está como demasiado influenciada de todo lo que es su entorno, cómo alguien puede despertar de ahí y decir, hostia, igual tengo que empezar yo a volar solo. Y vemos gente que tiene 30 y pico, 40 años y sigue, para tomar una decisión, lo primero que hace es llamar a sus padres, que a ver si hace esto o hace lo otro, o, ¿sabes? Casos así. O sea, yo te entiendo lo que quieres decir, pero creo que la vida llega a un momento que hay un Hombre, no, clic. o te espabilas o no. Siempre. Siempre la diferencia es que a ti te llegue antes o seas capaz de despertar antes de esa burbuja. Antes de que pinche la burbuja. O sea, yo creo que eso es... El problema que yo veo, que eso daría para otro tema entero, es que si no tienes la suerte de que te lo enseñen en casa, ahora mismo, bueno, ahora cada vez hay más podcasts, más gente que divulga sobre esto, pero si estás esperando que en la escuela te lleguen y te expliquen que hay que espabilar y que hay que salir un poquito y depender de ti mismo en vez del resto de la gente, pues veo que va a ser difícil. O sea, yo qué sé, yo lo pienso ahora en la gente eso que se está metiendo a estudiar y que lo primero que tienes que hacer es sacarte una carrera, no sé qué. Por suerte eso cada vez va cambiando. Sí. Pero claro, yo Poco veo a que poco. si tus padres no han como salido un poquito de esa burbuja o se han asomado o ya saben lo que hay fuera y te lo inculcan un poco desde pequeño, o sea, creo que hay gente que yo creo que también por eso empezamos podcast para poder difundir estos mensajes. O sea, creo que hay gente que todavía sigue muy dormida y el problema es que piensa que no lo está. Y eso es un problema. Creo que es un Porque problema. al final, con gente, cuanto menos responsabilidad tengan, responsabilidad no de que tengan que hacer algo, sino de que menos toma de decisión libre tiene y depende de otras fuentes, yo creo que es más manipulable a la hora de, pues, ¿qué es eso? Lo que hablamos el otro día de tema de los partidos políticos, que te redireccionen y Sí. te vayan guiando con publicidad y con todo hacia dónde tienes que seguir. O sea, creo que al final aquí el conocimiento y el pinchar esa burbuja cuanto antes es como realmente es lo que te va a permitir decidir qué haces en tu vida. Que te puedas equivocar o no te puedas equivocar, pero por lo menos lo decides tú. Pero ahí empieza a tomar mucha importancia lo que estamos hablando, el entorno, de quién te rodee. Correcto. Si te rodeas de gente que es lo mismo que tú o conoces a otra gente que te sume en positivo, de que te abra la mente. Más que la mente, la perspectiva, de que te obliga a ver otros que te pinche la burbuja un poco. Sí. Hay gente que hay que pincharle la burbuja. Y antes de pasar de lo del tema del origen, me encanta porque pregunta polémica, ¿eh? ¿Creéis que alguien que nace en un entorno complicado tiene de verdad las mismas oportunidades? Difícil, pero puede acabar teniéndola, pero al principio no. Al principio en un entorno complicado creo que, en opinión personal, por supuesto, creo que empieza con desventaja, por decirlo de alguna manera. Yo es que no sé si es una desventaja o es una ventaja porque te pinchan la burbuja muy pronto. En el sentido, o sea, casos extremos. Vamos a poner claro, una situación, un contexto para poder... Contexto, imagínate, yo qué sé, ¿quién puede ser? Suizo, imagínate, persona que nace en Suiza, sus padres millonarios y tiene prácticamente la vida resuelta. Y se puede dedicar a estudiar lo que le gusta y tal, pero siempre va a tener el respaldo de mamá y papá. O, es que no sé qué país tercermundista, el que sea, alguien que no ha tenido a lo mejor esa suerte de nacer en una familia, pues imagínate el caso contrario, lo peor, familia desestructurada, un sitio en plan prácticamente en la pura pobreza, sin dinero, sin recursos, los dos extremos de la moneda. Claro, ¿cómo comparas esa situación? Pero creo que ahí es todo un depende. Si el que tiene dinero lo aprovecha de una forma buena, me refiero, estudia, se prepara para heredar la empresa, eso, pues tendrá más facilidades. Si lo utiliza para hacer el mal, se mete pues lo típico de las películas, vicios, drogas, narcotraficante.
No era narcotraficante, sino se pone sí. apuestas, eso. Y el de la familia desestructurada lo utiliza como un potenciador de sacrificio, Claro. de querer mejorar, de sacar, me lo invento, sus padres de la pobreza. Creo que es un potenciador bueno, o al contrario, en África, pues sí, te vas a la violencia, a las armas, al narcotráfico. Es que es todo un depende. Pues entonces ahí, pero la respuesta entonces está clara que no depende del punto de partida, depende de lo que hagas con lo que te toca. O sea, al final no son las cartas, son el jugador, lo que haces con ellas. ¿Cómo juegas? Entonces yo creo que, o sea, a ver, de verdad las mismas posibilidades, es que creo que nadie tiene más ni menos. O sea, es eso, depende desde donde lo mires, igual tus cartas son mejores estando en un lado que en otro. Es que depende de ciertas cosas. O sea, yo es eso, yo por lo menos, mi amigo Dan, que acabo de estar con él eso, en la bici, yo muchas veces lo hablo con él. Él es cubano, él vino hace ya 7 años, creo, 7, 8 años que llevará aquí. Y claro, y él me cuenta muchas cosas a veces y situaciones allí de Cuba, de cuando pequeño y todo. Y claro, eso le ha dado unas perspectivas y unas ganas de mejorar su situación y una... O sea, tiene muchas... Yo lo que veo es que esa gente tiene muchas menos excusas a veces que la gente que lo tiene todo. Sí. Porque la gente que lo tiene todo es como que puede permitirse el tener su tiempo para... Ya no solo fallar, sino el quejarse. Esto no me gusta, esto no sé qué, esto lo otro. Y claro, y él me contaba que él de pequeño tenía lo de las cartas de racionamiento. Y de que él iba a comprar al súper y a lo mejor una semana había huevos, otra semana no, la siguiente tampoco, o no había leche, o no... Entonces, creo que es eso, creo que depende de, obviamente, de qué punto de partida empieces. El juego cambia mucho, pero, Sí, o sea, pero creo que Pero mismas oportunidades de verdad, sí, porque la vida es muy larga. Y o sea, que es lo que tú dices, aunque no empieces con las mismas, creo que la actitud va a depender más de todo lo que tengas alrededor. O sea, al final es eso, alguien con mucha riqueza, muchas oportunidades, mucho tal, si no aprovecha ninguna, ¿de qué le vale? En cambio, al revés, si tú no tienes prácticamente ninguna, pero tienes todo el rato las ganas, el esfuerzo, la disciplina y haces por aprovechar las oportunidades, te va a ir muchísimo mejor que el que tiene todo sin hacer nada, yo creo. Pero bueno, pregunta Sí. Pauline, esto puede ser, claro, nosotros hablamos desde también nuestro punto de vista y nuestra situación, no sé si llamarlo privilegiada, pero claro, de nuestra situación, de nosotros hemos nacido en España, tenemos esa suerte, yo nunca me puedo quejar de que me haya faltado de nada, o sea, siempre he tenido para comer, siempre he tenido, no me habré tenido lujos para decir, papá, cómprame un Lamborghini, pero ¿sabes? O sea, es eso. Entonces... O sea, siempre soy de las personas que piensa que siempre hay mucha más gente a tu izquierda que a tu derecha. Derecha viendo gente mejor que tú, izquierda... O sea, que hay gente más abajo que arriba. Sí, siempre. O sea, en cualquier situación de la vida. Y que luego ahí también podríamos hablar de qué es para uno el éxito y qué es la riqueza. Porque ahora estamos hablando de riqueza material, pero igual el hecho de que es eso. Y joder, yo lo veo... Nosotros el año pasado estuvimos mirando para ir a hacer voluntariado fuera y viendo, informándonos y viendo vídeos, hablando con gente y tal. La gente que parece que tiene menos es mucho más feliz y disfruta muchísimo más que los que tienen tanto. Pero yo creo que es eso, como que desde el inicio de tu vida aprendes a valorar ciertas cosas que nosotros constantemente nos están poniendo barreras de marketing, consumismo, etc., etc., que no te das cuenta de que es lo verdaderamente importante. Sí. Y yo me incluyo ahí, que yo muchas veces eso, he estado agobiado de, madre mía, o no tengo esto, o no he conseguido tanto como esperaba, o no... Y luego lo piensas y dices, tienes salud. Es eso, al final es lo que dices tú siempre. En el momento en el que te falta la salud, ahí ya todo deja de tener sentido. Entonces, no sé. O sea, creo que... Perdón. No, eso, que está bien tener ambición de conseguir siempre más. Creo que bien llevada, como dijimos anteriormente, es un potenciador que te hace querer saber más, ser más curioso, investigar, trabajar más duro, o sea, cualquier cosa, pero siempre que no sea un máximo en tu vida.
Me refiero, Lo primero. que no te obsesione. O sea, que no te obsesione, venga, seguimos con el Lamborghini, que no te obsesione el Lamborghini. Ya. O sea, Que no haz sea la cosas, prioridad. haz pasos para llegar ahí, pero que no sea una obsesión. O sea, que Ya. no te quite el sueño no tener Lamborghini. Si tienes salud, tienes amigos, tienes familia, trabajo, lo que sea. A ver, que ahí luego entramos, ahora cuando hablemos de lo del entorno de las personas más cercanas y demás, es verdad que hay gente que para ellas eso es éxito y oye, y es respetable y está increíble. Y yo de eso, de historias que yo he escuchado de empresarios, de que una vez han llegado a la cima, es verdad que se han dado cuenta de que se han quedado solos por el camino. Y luego lo que hacen es reequilibrar su vida y sus prioridades, pero bueno. En resumen, por cerrar eso, que al final eres lo que haces con lo que tienes y no lo que te toca. Entonces yo creo que eso sería un Sí. buen resumen. Estas preguntas ya empiezan divertidas. Lo que tú habías dicho. ¿Cómo cambia tu vida cuando te rodeas de gente que suma versus que te resta? Hablamos siempre de opinión personal, por supuesto. Siempre. Es un antes y un después. O sea, hasta que no llega el momento de verdad que te das cuenta de que, por muy amigos de la infancia que sea, que eso es otro tema, de que está muy idealizada la amistad. Yo. ¿Hasta qué punto es bueno mantener una amistad que sabes que te está restando? Restando me refiero, no comparte tus valores, tus aficiones. Al final eso, lo mismo que dijiste el otro podcast, quieres empezar a hacer deporte, pues en vez de salir cambias ya no la fiesta, sino el jugar a la Play por ir a hacer gimnasio, cualquier deporte Sí. que te guste. Te llaman flipado, que Ya. dónde vas. Al final creo que por eso el entorno para mí es de la segunda decisión más importante después de la de tu pareja. Qué bonito. Sí. Qué romántico. Pero No, hombre, al final. No, pero sí, es verdad. O sea, yo ahí sí que opino que el problema es que antes necesitas un paso previo que es empezar a darte cuenta de qué te suma y qué te resta. O sea, porque muchas veces estamos con gente, o yo por lo menos mi experiencia personal, de que de hace unos años te rodeas con gente o estás en unos ambientes en los que inconscientemente tú te das cuenta de que algo no funciona, pero no sabes qué es el entorno o el qué estás haciendo, las actividades, etcétera, sino como simplemente que algo no va. O sea, no sé, como que no funciona, y eso tienes menos energía, no te salen las cosas como debería. Entonces creo que muchas veces es triste, pero como que se te tiene que pinchar esa burbuja para darte cuenta de que igual tu entorno es un problema. Es decir, creo que de primeras es eso, al final eliges tú a tus amigos. Sí. Entonces de primeras tú te juntas con gente, yo hablando desde pequeñito, o sea, como que tú te juntas con gente por afinidad, pero realmente no sabes si es afinidad de porque compartís cosas en común que te gustan, O que porque te vienen bien, O porque es lo que toca. porque efectivamente, porque no te queda otra y tiene que ser así. O sea, yo creo que ahí es que entran muchas cosas en juego, que es, pues eso, primero, en qué ambientes te muevas de pequeño, cómo te sientas, cómo seas tú, porque si eres a lo mejor introvertido y te cuesta hacer amistades, igual a la primera de cambio que te acepten en un grupo y que te den ese espacio para ser tú, te metes y no valoras otras cosas o no te estás dando cuenta de otras cosas. Al revés también, si eres súper extrovertido, te juntas con todo el mundo, igual tienes muchos conocidos, pero no llegas a tener unos amigos de confianza, que tengas esa base, esa confianza de verdad, de poder ser tú al 100%. O sea, creo que muchas veces eliges unos amigos porque te han tocado en la clase durante mucho tiempo, porque Totalmente. estáis en la misma clase, porque vais al equipo de fútbol Sí. y coincides, porque tus padres son amigos y al final acabas siendo, porque siempre quedan tus padres, entonces tú al final acabas siendo amigo de esa persona o llevándote con esa persona porque compartes tiempo. O sea, creo que me parece raro, o sea, yo por ejemplo me siento muy afortunado porque con el grupo que tengo desde que éramos pequeños del colegio, a día de hoy sí, seguimos con amistades, o sea, seguimos con la misma amistad y compartimos cosas que aunque no nos veamos en el tiempo, yo por ejemplo sí que es verdad que yo estoy más alejado de ellos se ven mucho más entre sí, pero siempre que quedamos aporta algo. Ya sea, que yo creo que luego es el siguiente nivel, primero como que te haces consciente de todas estas cosas
empiezas a valorar qué te sirve, qué no, y luego ya empiezas a elegirlo tú y darte cuenta de qué es lo que te suma y qué es lo que te resta en función del punto desde donde lo estás mirando. Porque yo creo que muchas veces también cada amistad te suma o te resta ciertas cosas, pero tienes que poner tú en una balanza en el momento vital en el que estás, qué te merece más la pena o no. O sea, yo lo pienso y ahora hay veces que he tenido, no malas amistades realmente, sino que buenas amistades hemos tenido un mal momento o hemos estado haciendo malas cosas, vamos, ni que estuviéramos aquí delinquiendo. Pero, o sea, como que no hemos tenido un buen momento, pero porque también a lo mejor era lo que necesitamos para darnos cuenta de otras cosas. O pinchar esa burbuja y salir, o sea, creo que al final todo tiene un... Depende, es lo que dices tú. La cosa es darte cuenta de el que, o incluso el mantener a lo mejor una amistad que no te aporta tanto, pero lo que te aporta en ese momento vale mucho más de lo que te está restando. Sí, claro. Entonces, no sé, creo que es complicado. Creo que esto tendríamos que analizar cada punto. Sí, a ver, en mi situación vuelvo a lo mismo. El cliché fue el estar ingresado cuando me dijeron mi enfermedad. Creo que ahí te das, o yo por lo menos me di cuenta de que conocidos hay muchos, amigos muy pocos. O sea, cuando todo va bien, hay muchos. Yeah. Cuando todo va mal, empiezas a ir restando gente, te vas dando cuenta de que tienes conocido, pero amigos no quedan tanto. O sea, ¿hubo mucha diferencia de el antes y el después? Sí, muchísima. Creo que ahí, o sea, me di cuenta de quién está y quién no está. Y tanto para lo bueno como para lo malo, te das cuenta de que hay muchos que no están, pero que hay otros que pensabas que simplemente los conociste de casualidad y están de verdad. Así que hay veces que tiene que pasar algo malo, tristemente, para darte cuenta de... Para hacer un barrido. Que, ojo, pero duro eso. Sí, o sea, que las amistades de antes fueron muy buenas amistades en ese momento, con esas circunstancias. Y no tengo nada que reprocharles, ni espero que ellos me tengan nada que reprochar a mí. Y tampoco creo que en plan nadie sea... O sea, no creo que haya nadie que sea mala persona porque no te esté aportando lo que necesitas en ese momento. En el sentido... O sea, yo creo que incluso una amistad que puede ser muy buena desde un inicio se puede volver... Es que siempre estamos con el bien o mal. Se puede volver una amistad que no te aporta tanto... Pero a lo mejor no porque haya cambiado nada, sino porque hayas cambiado tú y necesitas otras cosas. Cambias valores, cambias objetivos. Es que sobre todo eso, valores, objetivos, gustos. O incluso tu propia personalidad de que te pasa algo y empiezas a cambiar prioridades de la noche a la mañana y tienes que cambiar, o simplemente de que no puedes mantener una amistad por lo que sea. Imagínate a alguien, pues eso, de que tú tienes una amistad muy cercana en esta ciudad y de repente te mudas porque te cambian de trabajo, pues a lo mejor puedes intentar mantenerla, pero ya no se vuelve lo mismo que era antes. O sea, no sé, yo creo que ahí es que, claro, hay muchos cambios en la vida y más ahora que estamos hablando ya como vida adulta, pero de pequeño, que es cuando estás forjando como ese... También estás dándole un sentido a lo que es la amistad. Porque antes, amistad, yo recuerdo que en el colegio la amistad era... Los compañeros de clase. Sí, y que tú vas a un parque y dices, hola, ¿puedo jugar contigo? Qué guay, pues ya somos amigos. Sí. Entonces, como que tampoco entiendes lo que es ser... O sea, creo que desde pequeño tú tienes la palabra de yo tengo amigos y tengo a mi familia. Sí. Pero no haces una subcategoría de este es mi mejor amigo, este es amigo de clase 2, o sea, como que no categorizas. Llega un momento en el que empiezas eso, yo creo que a lo mejor en la uni o incluso un poco antes, empiezas como a seleccionar y como a darte cuenta de que... O a poner niveles. Sí, eso es. Entonces, no sé, pero bueno, esto mola. A mí en estos momentos me molaría un montón, de verdad, de poder leer vuestros comentarios en tiempo real para poder hablar. Pero bueno, en un futuro igual se vienen cositas, no os podemos decir nada todavía. Esto me mola bastante. Eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. ¿Creéis cierto o exagerado? Yo, por experiencia, creo que es muy cierto. Completamente cierto. 100%. O sea, vamos, yo por ejemplo, lo que has dicho tú antes, si tú quieres, ¿cómo ejemplificar? Si tú quieres, estamos con el arriba, abajo, derecha, izquierda, pero bueno,
Tú estás en este nivel, da igual en lo que sea, trabajo, forma física, hobby, el ámbito que tú quieras. Si tú quieres llegar aquí, tú estás aquí y todos tus amigos están en tu mismo nivel y no tienen ambición por subir, por progresar. es muy difícil que tú... ¿Qué pasa? Si tú quieres llegar aquí y de repente te juntas con gente que está aquí, es muy fácil que a la mínima que tú intentes, o sea, te empieces a... O sea, pero porque no creo que sea que te tengan que ayudar o qué tal, sino porque te empapas de gente que ve las cosas y piensa las cosas y habla todo el rato de esas cosas. Entonces, Totalmente. al final es como que te empiezas a convertir en una persona diferente que te permite ir subiendo. Sí, porque ellos ya han recorrido ese camino que te puede, no sé si darte los consejos, sino que su forma de actuar te va a hacer que tú ese camino lo recorras más rápido. O incluso eso, incluso darte los Sí, consejos. te los pueden dar, pero me refiero que incluso lo vas Sí. a sacar tú de ello. O sea, al final, si preguntas a alguien que ya ha pasado por ese camino que tú quieres hacer, aunque tú no sigas el mismo camino, por lo menos te va a avisar de, oye, por ahí hay baches, o por aquí hay, cuidado que no te desvíes hacia aquí. O sea, como que te van a dar una guía. O sea, yo, por ejemplo, esto lo he pensado siempre de las universidades y los profesores y tal, que deberían estar enseñando gente que haya pasado por ese mismo camino. O sea, yo, por ejemplo, ahora de lo que me gusta mucho de las formaciones online es que a ti te habla alguien sobre un tema que se ha especializado en ello porque lo ha vivido. Entonces, creo que es eso. Creo que muchas veces, hablándolo el otro día con mi amigo Dan también, él estudia aquí economía y que muchas veces hay profesores que te están hablando sobre inversiones y tal, no sé qué, cuando ni ellos mismos invierten, ni saben lo que es eso. Entonces, como que creo que el juntarte con alguien... No hay coherencia. Claro, lo que hablaste, efectivamente. Entonces, juntarte con alguien que hace lo que predica es mucho más fácil o sea, sí, que hables, o sea, que entiendas ciertas cosas que de otra manera no vas a entender. Y le puedas preguntar y te puedas empapar de la actitud, la forma de vida, no sé, muchas cosas. Sí, pero bueno, incluso ya no hay universidad, o sea, profesor universidad, sí. sino en una cafetería, a mí por lo menos me ha pasado, de estar rodeado de gente, pero a la vez no sentirme solo, sino estar abstraído de esa conversación, de no te interesa, te quieres ir. O sea, al final, cuando te pase eso, vamos, no es recomendación, sino a mí me ha pasado, cuando estés con gente que están hablando y la conversación no te interesa, los temas que sacan, tu aportación es sí, no, igual esa gente no es con la que tienes que estar. O sales incluso de estar con ellos ¿Sabes que no? cansado. Sí, te quita energía, sí. Yo ahí 100%, y eso lo hablamos antes de empezar el podcast, de que es eso, de que ya no es el hecho incluso ni de que no te esté aportando, sino que llega un momento en el que quedas como por inercia. Sí. No te sale el decir, joder, ¿cuánto me apetece quedar? O buscas sino como que entras en una rutina de planes en los que, pues eso, al final es todo trabajo de lunes a viernes y el fin de, pues quedo con estas personas. O hago estos planes. Que muchas veces yo creo que es eso, entramos en la rutina y en automatizar ciertas cosas que las hacemos sin pensar. O sea, creo que todo esto va de que tomes conciencia de lo que estás haciendo y el por qué lo estás haciendo. Lo que llevamos hablando estos días. Entonces, no sé, yo es que siempre he pensado lo de... Además, la frase esta no sé si es de Tony Robbins o de quién es, en plan originalmente, o de Jim Rohn, o no me acuerdo quién es. Pero creo que si tú no te juntas con gente que está alineada hacia donde quieres ir, es muy difícil que llegues a donde estás buscando porque te estás desenfocando. O sea, no porque esa gente te vaya a tirar para abajo. Que eso había una frase, no me acuerdo de una canción. Te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. Siempre. Algo así. O sea, si tú no te das cuenta y no estás en un círculo virtuoso de gente que de verdad te apoya y lo que quieres es que te vaya bien, es muy difícil que te vaya bien. O sea, porque inconscientemente... Te van a limitar. Sí, pero no... O sea, no aposta, sino... Claro. O sea, no es que te vayan a joder de que te vayan a ir y te vayan a decir haz esto para que te equivoques y tal, sino de que no te van a ayudar todo lo que podría ayudarte otro tipo de ambiente. O es eso, o vas a perder mucha energía y mucho tiempo, que al final es que es eso, o sea,
tú hay veces que no te estás dando cuenta, pero de que lo que estás invirtiendo es tiempo que no vuelve. Y yo lo pienso ahora y hostia, yo anda que no he echado tiempo en eso, en quedar y dices, he echado la tarde de a lo mejor, cuando yo empecé a trabajar, he echado la tarde de domingo, que mañana tengo que volver a trabajar, sin hacer nada, sin aportar nada, que hay veces que también está bien, ¿eh? O sea, que está bien el quedar de vez en cuando, no tiene que ser siempre productividad, pensar cosas, hacer cosas, pero de que has estado con, o incluso en una conversación que te ha puesto de mala hostia o de que no has sacado nada en claro y llevas todo el rato diciendo, ¿para qué habría dicho de venir si no me apetecía? Luego ahí es que entramos en un melón que es el aprender a decir que no. Sí. Bueno, pero ese es otro... Eso es otro tema, eso es otro tema. Pero no sé, o sea, yo creo que es 100% cierto que si tú te rodeas de gente, el ejemplo que has puesto tú antes de lo del cambio físico, nosotros, por ejemplo, lo vemos allí un montón entrenando y yo es de las cosas que me enganchó del CrossFit, que es el hecho de que te estás juntando sin conocer a la gente en alguien que, uno, tiene tus mismos objetivos, porque está intentando hacer deporte para, ya sea lo que sea, estético, físico, rehabilitación de una lesión, etc., etc., pero te estás metiendo con alguien que está dedicando tiempo de su vida en mejorarse, para lo que sea, pero ya estás en un ambiente en el que, joder, nadie te va a juzgar, o bueno, por lo menos depende, a nosotros nos gustaría, en nuestro sitio siempre hemos querido hacer eso, que sea un ambiente familiar y de respeto, en otros sitios igual no, pero la cosa es que tú te juntes con alguien que siempre te va a sumar en todos los ambientes y sobre todo que no te frena, o sea, porque creo que es más importante a veces, más que alguien que no te sume, que no te reste, sí, que no te quite cosas, que no estás intentando empezar al gimnasio, ¿a dónde vas? Es un flipado, no lo vas a conseguir, no vas a aguantar ni tal. Porque encima hay gente que es como que lo hace supuestamente como de buenas porque como que te está intentando abrir los ojos o cosas así porque él no se ve capaz de hacer ese cambio. Entonces, claro, si tú te rodeas con gente que no está dispuesta a invertir esfuerzo o tiempo o así en hacer algo que tú quieres conseguir, ¿cómo piensas que esa gente te va a animar a hacer algo que ellos no se atreverían? O sea, no sé. Sí. Pero creo que es eso, creo que es mucho también el ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi prioridad ahora mismo? Esto, vale, para esto me está ayudando, sí, no. Y luego tener el coraje de salir de ahí. Sí. Y sobre todo lo que acabas de decir tú, en un box de CrossFit, por ejemplo, en el nuestro, no te tiene por qué, no sé cómo explicarlo, potenciar en todos los ámbitos de tu vida, sino en ese mismo ámbito esa persona es buena para ti. Eso es. O sea, después tienes que saber diferenciar en qué ámbito quieres crecer y entonces en qué ámbito tienes que rodearte de unas personas o de otras. Correcto. Y que incluso tu mismo grupo de amigos, cada persona te puede estar aportando en unas cosas, o sea, no tiene... que igual, claro, igual todo lo he centrado mucho en eso. O sea, si tú tienes un objetivo de crecer profesionalmente, no es que ahora tengas que decir hasta luego a tus amigos y te tengas que rodear de la gente más exitosa alrededor y que tiene el mejor negocio y el mejor etc, etc, etc. Sino eso, sino que tener claro de, no sé, de eso, de yo quiero aprender tal, pues mira, joder, qué suerte, mi amigo tal. O sea, como aprender a saber extraer lo mejor de cada amistad que tengas. Sí. Eso es. Y saber también qué aportar. Que aquí estamos hablando todo el rato, el coger, pero claro, es muy difícil que tú tengas un círculo de amistades increíble que te van a aportar muchísimo y que todo, si tú lo único que estás aportando es mirar y preguntar. O sea, también tienes que ser un apoyo y ser ese amigo que te... O sea, yo creo que al final es mucho esto, igual que con la pareja, convertirte en el amigo que te gustaría tener. Y considero que amigos de verdad puedes tener, te voy a poner como mucho 6. Muy grande. Yo te iba a decir una mano. Sí, o sea, pero bueno, ponte 6. O sea, me refiero a que no tienes tantísimo, o sea, no tienes tanta energía, ni tiempo, ni capacidad para aportar a más de 6 personas y recibir de ellas. 100%. Pues eso, puedes tener conocido, que puedes quedar con ellos. Conocido no me refiero a alguien de hola y adiós. Sí. Me refiero a que puedas tomar algo con ellos, que te guste pasar una tarde con ellos. Pero que de verdad, eso, que te inviten a casa, de que les cuentes tus problemas, que ellos te los cuenten a ti, que les puedas ayudar. Creo que se reduce una mucho. viciada del Catán de 5 horas. También.
sea, creo que no... Y sobre todo es eso. Yo es que siempre me he quedado con la mano de las 5 personas, pues al final... Y pienso que muchas veces, en función del momento de tu vida, hay gente que va cambiando, pero tu círculo no puede ser muy grande. O sea, si de verdad tu círculo es eso, de gente que tiene como, buah, yo tengo 200 amigos, es imposible. O sea, yo creo que es... o sea, es eso, es que no te da... O sea, no hay recursos, No hay energía. no hay tiempo para poder gestionar eso. O sea, al final todos tenemos tu trabajo, tu pareja, tu familia. O sea, yo esto, por ejemplo, me gustaba mucho, nos hicieron en lo de las soft skills estas que hablamos un día, nos hicieron la rueda de la vida. No sé si Sí. pues es un círculo, está como, son quesos, y en cada queso es un área de tu vida. Ámbito profesional, ámbito social, amistades, familia, salud, etc. Y como que te hacía una radiografía de cómo está siendo tu vida ahora mismo. Entonces, es imposible que llegues a todo. Si, esto me gusta mucho el CrossFit porque es muy parecido a la vida. Sí, porque si te vas a una habilidad, pierdes Esa es. otra. Si tú te quieres ir mucho hacia aprender a hacer una cosa, gimnásticos, tal, pues a lo mejor te merece la pena estar más fino, bajar un poco de peso, ser más ágil, ser tal, Pero pierdes fuerza. pero pierdes halterofilia. Entonces, si te vas mucho a la halterofilia, pierdes el cardio. Sí. Entonces, mola porque tienes que ser... Eso es como la vida, va jugando. Entonces, Sí. depende de lo que te va tocando. En unas épocas estarás más con una gente, luego con otra. Y creo que también es importante el ser capaz de entender esto y el explicárselo a la gente. O sea, porque creo que muchas veces nos falta el diálogo de decir, oye, mira chicos, me encanta quedar con vosotros, pero voy a empezar a quedar menos porque ahora tengo este Sí. tal, entonces no penséis que me pasa nada personal con vosotros, sino simplemente pues necesito otras cosas, otros estímulos, otros tal. Sí, que incluso eso, explicándole que la culpa no es de ellos, Eso sino es. que en ese momento la culpa es tuya. Correcto. Asumir que, eso, decirles, oye, quiero, es que siempre vamos al deporte, pues quiero dejar de ir al Telepizza, a lo que sea tal, porque quiero centrarme en esto. Que podemos quedar, en vez de 3 días a la semana, quedamos uno para jugar al Catán, para hacer una ruta, lo que sea. Y, Sí, que considero que eso es un muy buen filtro de si realmente tienes unas buenas amistades o no. O sea, yo siempre he considerado que si tienes unas buenas amistades, te van a entender y que te lo van a respetar. Les parezca mejor o les parezca peor. En plan, a lo mejor no lo entienden, pero si tú le dices algo así a una amistad y lo primero que te dice es criticarte y que de qué vas, que no sé... Danger, Sí. yo creo que eso son pistas que deja la vida. Bandera O sea, roja. es que además justo lo que has dicho, a mí me pasó, esto fue antes de pandemia, creo que fue. En un momento que yo estaba muy mal en la carrera, no me acuerdo si era primero o segundo de carrera, y recuerdo además un verano, que todos los veranos eso, como el habitual en mi grupo de amigos de aquella era eso, era fiestas, salir, tal, no sé qué, y yo era como, chicos, yo me voy a poner, estoy con un curso para las redes sociales, yo necesito tiempo para esto, para lo otro, ta. Y es verdad que un tiempo estuve como out completamente, luego volví, tuve otra etapa, pero bueno. Pero como que yo agradecí mucho que desde el primer momento no fueron cosas de, anda, ¿qué dices? ¿Qué tal? Sino como era como, vale, oye, si necesitas algo, estamos aquí y tal. Y como que siempre estuvieron ahí apoyándome. Entonces yo creo que luego eso, o sea, es eso, yo creo que en esos momentos vas a ver quién de verdad te apoya aunque no lo sepas, o por lo menos te respeta desde el principio y que respeten tu tiempo. Eso creo que es muy vital. O sea, que al final tú decides cómo quieres gastar tu tiempo y si a alguien le parece mal o como que su tiempo vale más que el tuyo, creo que también es un poco danger, un poquito alerta roja. Entonces, no sé. Y última pregunta de esto, ¿cuál es? ¿Cómo identificar si tu entorno te está frenando? Al final creo que ya lo hemos dicho aquí, o sea, al final es que, o sea, para mí es muy fácil. Yo quiero mejorar salud, me gusta el deporte, quiero mejorar en mi deporte, me gusta comer sano. Si la gente que está a mi alrededor no entiende esas cosas, al final te está frenando. O sea, al final me llaman para quedar a comer al Domino's, al Telepizza, tal. Ya hay una bandera roja que yo no voy a cruzar. Ya. O sea, yo creo que ahí, para mí sería
o sea, te están frenando en el momento en el que tú estás poniendo de todo de tu parte para cambiar y aún así no llegas a conseguirlo por cosas externas a ti. Porque pienso que el entorno es lo más importante, pero como hemos hablado antes con lo de la situación donde nazcas y tal, lo más importante es lo que hagas tú. O sea, porque es eso, tú puedes tener unos amigos en los que te encantan, te llevas súper bien con ellos, pero tienen muy malos hábitos de eso. Les encanta comer fuera, insano, salen mucho de fiesta, tal. Tú puedes decidir el quedar con ellos, pero en otros ambientes y en otras cosas, Sí. y si ellos lo aceptan, perfecto. Pero ahí ya la culpa no es de ellos, la culpa es tuya de que ni a lo mejor has planteado una situación de, oye, quiero cambiar esto, me apetecería empezar a hacer otras cosas, en vez de tal vamos a hacer unas rutas o vamos a hacer esto. O sea, creo que ahí... Al final, la responsabilidad siempre está en uno mismo. Tú Eso tienes es. la capacidad de decisión de que dependa de ti, de si vas, no vas, comes, no comes. Al final, no puedes echar los balones fuera, sino Ahí simplemente está esos 4 amigos Sí. que yo consideraba amigos. ¿Están alineados con lo que yo quiero? No, pues igual tienen que... No, o sea, es que dejar o ser es muy radical, Ya. sino igual me tengo que separar un poco de ellos y buscar otras cosas, otros que puedan Sí, que se ajustarme ajusten ellos. más a Sí, esos objetivos en ese momento. O sea, no sé. Yo creo que es eso. También como este mensaje que ahora se está haciendo muy famoso de las personas más cercanas y tal, como que vale muy, o sea, es una excusa muy fácil el decir, es que yo no consigo esto por mi entorno, porque mi entorno es una mierda, porque tal. O sea, antes de señalar, esto me mola mucho, cuando señalas a alguien, fíjate que 3 dedos están apuntando para ti. Así que antes de mirar y decir que es culpa de este o es culpa del otro, mírate tú primero a ver si lo estás haciendo todo bien o si... Porque muchas veces tú tienes la decisión de salir de un entorno o no, lo que pasa es que igual te da miedo, o te da pena, o no te atreves, o lo que sea, o te conviene, que muchas veces el estar en lo negativo porque ya estás acostumbrado a lo negativo y ese papel de víctima, te merece la pena quedarte ahí más que decir, hostia, igual tengo que mandar a todo mi entorno a tomar por saco porque no me merece la pena y buscarme yo un nuevo entorno o estar solo un sí, tiempo. sí, sí, sí. Pero con entorno y amigos, yo ahí meto A todo, trabajo o a qué. trabajo y familia. También. Cuidado con la familia. Es que la familia puede ser o un gran potenciador o un gran problema. Estaba. Ahora cuando Vale, hablemos de pues esto, o sea, porque queda primero esto que ahora estamos hablando de como la responsabilidad. Entonces, ¿hasta qué punto crees que podemos salir de un entorno negativo? Lo que estamos hablando. yo 100% lo creo que se puede salir. Al final depende de ti. O Pero sea, tienes que perder el miedo a decir que no, a decir no me apetece o a decir que... O sea, no con estas palabras, por supuesto. Hablas con la gente que se supone que quieres alejar de tu vida. Le dices, oye, mira, tengo unos valores. O sea, no quiero este objetivo, estas acciones, esto, que tú no vas en consonancia con lo que yo quiero. Así que tenemos que empezar a quedar menos, a hablar menos, lo que sea. Creo que se puede hacer perfectamente. O sea, y creo que es mucho perder el miedo a quedarte solo. O sea, porque muchas veces no hacemos o sea, no tomamos ciertas decisiones de decirle que no a nuestro entorno o a planes o a qué tal por estar solo. Porque da mucho miedito estar solo. Sí. Y estar con uno mismo y así da mucho respeto porque al final ahí no puedes escapar. De ti mismo sí puedes escapar. Drogas, entretenimiento, música, series, etc, etc, estar distraído. Pero claro, o sea, yo creo que puede salir 100%. A ver, claro, luego habrá situaciones en las que, claro, nosotros estamos pensando en malas amistades, tal, alguien que lo que tú has dicho antes, desde pequeño haya crecido en un ambiente de delincuencia, Claro. con su familia en la delincuencia, y esté metido en una banda de narcotraficantes, yéndome a lo más extremo. Claro. Es que es lo que has visto desde pequeño. No, y que igual salir de todo eso Es difícil, claro, claro. pero ya no solo por nivel sino por nivel de seguridad, nivel de todo lo que tú quieras. O es eso, gente que le ha tocado situaciones mucho peores que no me quiero ni imaginar. De eso, es que yo qué sé, de un secuestro de pequeños o de que
Recuerdo no me acuerdo qué serie era, que hablaba sobre una secta de los niños que se quedaban huérfanos y como que los criaba desde pequeños. O sea, tiene que haber por ahí movidas loquísimas que sean entornos en los que salir sea prácticamente imposible, pero sigo pensando que poquito a poco se puede buscar una manera. O sea, creo que no hay ya entorno que no pueda salir. Lo que pasa es que creo que habrá muchos sitios en los que el coste de salir a lo mejor no te... Claro, grande. o no O tengas no. o recursos o todavía No, es que no me sale la palabra. Capacidad, Sí, pero como que no te lo puedas permitir. a nivel mental tuyo porque no te lo imagines. O sea, que a lo mejor es eso. Imagínate una situación en la que tienes una relación mala con tu pareja, con tu familia, en tu trabajo, en todo, y que a lo mejor la única solución para eso sea marcharte del país donde estás o la ciudad donde estás, dejar el trabajo, dejar a tu pareja, despedirte de tu familia durante un tiempo. Yo estoy pensando en este caso en mi amigo Javi. Mi amigo Javi se marchó porque él, en su caso no era por tema así familiar, pero por un tema de trabajo y por cosas de su vida. De repente decidió dejar el trabajo que tenía aquí, que estaba cobrando bien, estaba en un sitio que, joder, estaba muy bien, y lo dejó todo para irse a Bali a estar solo a un retiro de yoga durante unos meses y encontrarse a sí mismo. Y es eso, lo tuvo que dejar todo de la noche a la mañana, amistades, familia, pareja, etc, etc, etc. Entonces creo que muchas veces es que tienes que dar un salto que yo creo que no toda la gente está preparada o se atreve a hacer eso. Yo no sabría si podría hacer eso ahora mismo, pero... No, pero también te estás yendo a situaciones extremas. Claro, claro, claro. O sea, Yo pues, siempre que sean preguntas así, yo siempre me voy a imaginar como los polos. Entonces, claro, ¿en esos momentos se podrá? Seguro que sí. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero bueno, yo creo que todo sería eso, mirar la situación, pero al final la siguiente pregunta, ¿qué pesa más? ¿Lo que decides tú o lo que te rodea? Yo creo que siempre va a pesar más lo que decidas tú y lo que quieras tú. no, por supuesto. O sea, creo que ahí no hay debate. Al final eres dueño de tu vida, de tu tiempo y de tus decisiones. Los, los demás pueden opinar, pueden darte consejos, pueden decir si están de acuerdo o no, pero al final la decisión es tuya. Si tú estás convencido de que eso es lo mejor para ti, hazlo. ¿Te equivocas? Puedes volver para atrás o cambiar de rumbo. Al final, todo lo que sea decisiones que dependan de ti, creo que hay que tomarlas si estás seguro de ellos en ese momento. Después te puedes equivocar, como todo, y Claro, claro. así aprenderás. Pero yo creo que es eso, yo creo que como que desde pequeños siempre en nuestra sociedad nos han metido la idea de que el decir que no, el como ponerte a ti el primero es como de egoísta. O sea, no sé, siempre de pensar en el prójimo, desde incluso la religión y desde que eres pequeño en pensar en lo que le vas a hacer a tu compañero de clase, en pensar en esto, en lo otro, en tu familia, que tienes que poner a tu familia lo primero. Entonces eso, yo creo que muchas veces a lo mejor anteponerte a ti, a tu familia, eres un egoísta, eres un Pues, egocéntrico. cuando te di cuenta de que la persona más importante de vuestra vida eres tú misma, Ya. porque si tú no estás bien, no vas a poder aportar a los demás al 100%. Ya. O sea, pero incluso ya para las madres que nos vean, la persona más importante eres tú, porque si tú no estás bien, no vas a transmitir, por llamarlo así, buenas vibraciones a tu hijo. Tu hijo, es que es difícil de explicar con palabras, por lo menos para mí, pero No, pero... sin duda, o sea, es que eres tú, porque si tú no estás al 100%, tu hijo lo va a notar. Claro, Eso para las madres, pero bueno, para que lo extrapoléis para todo el mundo. Opinión. No, pero sí como unos padres que no se separan, que no están bien, pero que no se separan por el hijo. Por el hijo. Y que todo lo contrario, que... Están discutiendo, malas caras, malas contestaciones y por muy niños que sean, se ve. O sea, al final los niños lo acaban notando. Aquí lo tenemos la pregunta. ¿Cómo afectan las conversaciones diarias, quejas, humor, críticas a tu mentalidad sin darte cuenta? O sea, yo Sí. creo que todo. Y más encima si estamos hablando de cuando eres niño,
que todo lo que estás escuchando y todo lo que tal se te está grabando a fuego para que luego van a ser tus creencias y como tus reglas para entender y ver la vida. Entonces, creo que es 100% importantísimo el darte cuenta de qué mensajes hay a tu alrededor, porque al final se van a convertir en propios y luego es muy difícil quitártelo de la cabeza. O sea, porque al final a lo mejor tienes amistades que te están aportando muchas cosas, pero no estás siendo consciente de, a lo mejor siempre se están quejando, aunque sea de broma, aunque no sea de malas, a lo mejor no llegan y es, me cago en la puta, tío, pero es que esto tal. No, pero a lo mejor es como, bueno, pues me encantaría esto, pero bueno, como nunca lo voy a poder conseguir, porque no voy a conseguir un mejor trabajo, no tal, o... Entonces, como creencias que inconscientemente se te están pegando porque las estás escuchando todo el día, o siempre tenéis las mismas conversaciones. Yo qué sé, yo por ejemplo, gente que yo recuerdo de clase, de que las únicas conversaciones eran juntarse para a ver cómo había quedado el fútbol, que yo era mejor que tú en esto porque mi equipo de fútbol, porque no sé qué. O sea, yo recuerdo esas conversaciones y yo lo pienso y digo, pero... ¿En qué momento? No, sí, o mucho... Pero bueno, al final volvemos a lo mismo. En ese momento Ya, era tus circunstancias y tu decisión era claro. estar con ellos. Al final se tiene que quedar como un aprendizaje No, claro, 100%. para el José futuro. Ahí 100%. Yo ahora no me escucharás hablando de fútbol, la verdad. Como resumen final de lo de antes, ¿tú crees que somos responsables al 100% de nuestra vida o hay factores externos inevitables? Si no es al 100%, el 99,9% sí. Siempre puede haber algún factor inevitable que... Yo creo que sí que lo hay. Sí, o sea, por supuesto. En plan de... Enfermedad. ya no, incluso ya no sobre ti, sino de lo que pase en el gobierno y en las bueno, leyes por supuesto. de un país, de tu país. No puedes hacer nada. Si de repente hay una guerra, tú solo puedes, o sea, al final solo vas a poder decidir sobre lo que tú tienes acción, o sea, tienes Sí. posibilidad de acción. Pero creo que hay cosas que es eso. Tú no vas a poder decidir sobre esos factores, pero sí vas a poder decidir lo que haces con esos factores. O sea, eso 100%. Entonces, yo creo que tienes un 100% de responsabilidad sobre lo que tú puedes manejar. Sí. El resto, pues la vida es la vida. Y es eso, tú no eliges una enfermedad, tú no eliges la pérdida de un familiar, tú no eliges que la empresa donde estás trabajando quiebre y te echen. No, incluso no... Tú no eliges que tu pareja te deje. O sea, al final... Correcto. O tus amigos, incluso que tú a lo mejor tienes un círculo de amigos que está genial, pero de repente para alguien pues Tú- ya no eres el indicado o Al no igual que estás... para ti puede... Eso es. Totalmente. Entonces yo creo que muchas veces es eso. Hay que centrarse mucho en uno mismo, pero también no tomárselo todo demasiado personal. O sea que muchas veces pensamos que cosas que nos ocurren socializando con la gente, muchas veces nos pensamos que nosotros somos todo el rato la culpa o la razón o tal, y muchas veces simplemente son circunstancias externas que ya está. Pero bueno, que yo creo que eso también, lo mismo que hemos dicho, depende de la situación, depende del momento, depende de todo. Pero bueno. ¿Qué opinas hablando antes de lo de las quejas, conversaciones diarias, tal, la normalización de ciertos comportamientos? O sea, ¿cuándo tardamos en darnos cuenta de que algo no es sano? Eso, si tú desde pequeño, yo qué sé, por ejemplo, ahora que yo me doy cuenta, lo hablamos el otro día cuando lo de la piscina, tu padre lo has visto desde que eras un bebé que fuma todos los días y que come mal todos los días. O sea, ¿hasta qué punto eso al final tú lo vas a coger como que es la normalidad? Y te va a parecer raro el ver a alguien fumar o el ver a alguien comer mal. Sí, al final, cuando somos niños, es que creo que el comportamiento de nuestros padres o nuestros familiares depende mucho de cómo nosotros, cuando somos niños grandes, hagamos una cosa u otra. Creo que es difícil que un niño no fume o no se alimente mal si sus padres lo hacen. Yeah. Creo que ahí sí que estamos un poco condicionados. Cuando ya crecemos un poco más, depende de nosotros seguir haciendo esos actos o no, pero hasta ese momento sí puede estar muy condicionado. Yo ahí opino igual. O sea, al final, si tu padre desde pequeño, lo único que hay de comer en casa son eso, bollería, precocinados. Vais todos los días, todos los fines al KFC o al burger o tal,
Que no estamos diciendo tampoco que sea en plan, madre mía, vaya padres, o sea, porque igual luego No. te están enseñando sobre educación emocional, educación financiera y lo que pasa es que ellos tienen esos hábitos y a lo mejor habría que ver sus padres y todo, o sea, creo que es eso, creo que no justifica, o sea, no hay nada que te justifique que tu pasado haya sido uno para las decisiones que tienes en el presente, pero creo que es importante entender el contexto de una persona para ciertas cosas. O sea que, no sé. O sea, yo creo que hay cosas que al final no es que las normalices porque... O sea, no las normalizas desde un punto de vista consciente de esto es lo normal, sino que es que no conoces otras cosas. En el sentido, gente de que es eso, luego a lo mejor sales, has vivido toda tu vida en casa, unas cosas, unas rutinas, unos patrones. Alguien se ocupa de esto, el otro del otro. Y de repente sales a vivir con alguien y de repente tienes un compañero de piso que entiende todo completamente al lado contrario, entonces tú dices que es verdad, que me vale mejor. Entonces yo creo que ahí llega un punto en el que todo lo que va pasándote en tu vida deberíamos como hacer una radiografía y decir, vale, pues esto me vale, esto Sí. no, esto tal. No, pero incluso es que hay normalización de comportamientos de sociedad. O sea, dices en plan en grupo. Sí, no el grupo, sino la sociedad totalmente. O sea, el que se tiene que justificar es el que no bebe alcohol. Ya. Que, o sea, es un ejemplo. Sí. No, pero, al final, pero 100%. pero es verdad, es que pasa. Tienes que Eres el justificar tú que eres el raro porque no bebes alcohol. Ahí hay un problema, pero un Ya. problema de sociedad. ¿Quién quiere cambiar eso? Nadie. No es nadie. No les merece la pena, no, claro. No, sí, o eres el raro de que te apetezca madrugar un domingo para irte con la bici o irte a dar un paseo o irte en vez de descansar y dormir hasta las 2, ya. Pero bueno, ahí claro, ahí ya entramos en... depende del entorno en el que estés, eso va a ser Claro. una normalidad o no. Es que todo al final gira en torno al entorno. No, 100%. Creo que, de verdad, vuelvo a repetirlo, creo que el entorno es la decisión más importante que puedes tomar que dependa de ti, aparte de la pareja. Que bueno, que no deja de ser tu entorno. O sea, Sí, que al pero final bueno, pero o sea, sí, que es con la persona que sí. más... Ya, es otro tipo de entorno. Pero sí. O sea, yo creo que es eso. Yo creo que muchas veces lo que hay por encima de nosotros, llámalo eso, sociedad, tu país, cómo funcionan ciertas cosas, incluso ya no tan arriba, sino tu ciudad o tu barrio o tu comunidad de vecinos o lo que sea, que siempre como hay algo por encima es más fácil echarse las culpas a lo de arriba o a lo de fuera Que a ti mismo. Y darte cuenta de que a lo mejor tú no estás haciendo por cambiar eso o por salirte de ahí. No me acuerdo quién, creo que era Borja. Borja Vilaseca, que hablaba de que había un perro una vez en un camino y estaba sentado encima de unas espinas y de que pasaban y era como Sí. que por qué no se levantaba y por qué tal. Y le decía al perro que no le dolía lo suficiente como para levantarse todavía, que había que hacer más esfuerzo para levantarse que para seguir ahí sentado. Entonces, que yo creo que muchas veces es eso, hasta que no te duele lo suficiente o hasta que no te pinchan esa burbuja y te das cuenta de que o sales, no te queda otra, es eso. Es triste, pero muchas veces nos movemos más por el miedo y por el... Y por el que dirán. Incluso por la necesidad de que ya llega un momento en el que estás tan mal que dices, es que o cambio o aquí me quedo. Entonces... Así funcionamos, así somos los humanos. Pregunta que enlazamos con el otro podcast. ¿Influencia de las redes sociales se ha convertido en un entorno invisible que moldea nuestra manera de pensar? Rotundamente sí. Al final, todo lo que ves en redes sociales puede ser, volvemos a lo mismo, bueno o malo. Si de verdad quieres mejorar en el ámbito que sea, te rodeas de los mejores profesionales, porque todo el mundo está en redes sociales. Hay que saber filtrar, como hablamos en el podcast anterior. Creo que puede ser un gran potenciador, un entorno potenciador. Y creo que es eso, que usando al final lo que hablamos, os recomendamos de verdad que veáis el episodio anterior, las redes sociales no son más que otra herramienta que utilizada de buena manera es una herramienta increíble para llegar a conocimiento y a ciertas cosas que no sabes incluso sobre ello, porque si empiezas a seguir a ciertos divulgadores, ya sea podcast, ya sea YouTube, ya sea lo que sea, o sea, ese propio contenido te lleva a más contenido de otros creadores, entonces, yo qué sé, pues es eso, si empiezas a interesarte por el deporte
y sigues a gente que haga el deporte que a ti te gusta, que explique cosas del deporte que a ti te gusta, del por qué hacer ese... Empiezas a entrar en un ciclo en el que tú estar en redes sociales, al final lo que te está haciendo es aportar y aprender cosas nuevas. En cambio, si tus redes sociales pues entras y lo único que es odio, comentarios malos, gente que solo habla de cosas vacías, pues al final también te está retroalimentando para que te alejes del otro tipo de comentario, que de nuevo, o sea, de contenido, que no deja de ser ni bueno ni malo, sino depende de lo que tú busques en la vida y lo que tú quieras. Pero claro, o sea, yo creo que ahora mismo es lo más potencial porque es que te sale en el móvil, te sale en cualquier restaurante que vayas, si tienen una tele está puesto, hay anuncios, en el cine, tú ahora llevas al cine y Sí. tienen anuncios en el cine en Sí. función de que cine esté, ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertas cosas que no vas a poder evitar, escuchar la radio, o sea, es que llegamos en un punto en el que o te vas a vivir a una montaña, en los Alpes, en medio de, para estar aislado completamente de la población, o es imposible que no te afecte en algún momento. Sí, totalmente. Entonces yo creo que al final es eso, en esto de punto, informarte y conocimiento para saber detectar Sí. qué es bueno para ti y qué no es bueno para ti. Pero es eso. Y quedarte, y bueno, lo que dice José, en el podcast anterior lo hablamos, te sirve, te lo quedas, no te sirve, lo desechas y pruebas otra cosa. Al final, ensayo, error y aprendizaje. Y estar abierto a equivocarte y recular. Que muchas veces tomamos un camino o a lo mejor eso, conoces a alguien, una amistad, empiezas una actividad tal y como que la mantenemos en el tiempo por el miedo a qué dirán si paro ahora o claro, ahora cómo voy yo a decepcionar a esta gente o etc. En el momento en el que ya empezamos a pensar más para afuera que para adentro, Hay un problema. hay un problema. Hay danger. Me mola esto. Ejemplo de gente que triunfó gracias a cambiar de entorno. En plan, tú tienes a alguien así conocido, o sea, para que no sean así como famosos, o gente que digas tú, pues, o incluso tú mismo, que te dieras cuenta de cómo ha mejorado por el cambiar de un entorno a otro. Sí, claro, o sea, del que más puedo hablar es de mí mismo. Pero totalmente, o sea, creo que gracias a la gente de la que me rodeé después de mi enfermedad, creo que la ha hecho mucho más llevadera. O sea, hasta el punto de que considero mi enfermedad como o sea, suena duro decirlo, pero no cambio mi enfermedad por nada. Solo la cambiaría si soy la misma persona que soy ahora sin ella. Si no, no la cambio. Pero no serías, porque no. Claro, porque no habría. Claro. Totalmente. O sea, yo ahí, claro. O sea, hablando de lo que tú dices, de mi punto de vista, yo, por ejemplo, lo que más me cambió, el hecho de salir del trabajo donde estaba antes y estar en el trabajo que estoy ahora, me ha permitido conocer a personas y sobre todo el estar diariamente en un ambiente en el que se me valora, se me tiene en cuenta. Yo mismo estoy mejor conmigo mismo y puedo ser mejor profesional. Entonces, es que considero que el entorno cambia 100%, pero parte, en mi caso, por ejemplo, fue gracias a mi pareja que me hizo ver y entender ciertas cosas que yo en ese momento no veía porque estaba en un lado muy oscuro de mi vida y entonces yo creo que siempre el que tengas la suerte, porque también esto depende mucho de la suerte, de que te cruces, de que sepas ver una oportunidad y sepas ver a alguien que te ilumine un poco el camino, te puede cambiar de la noche a la mañana o incluso, yo que sé, gente, yo por ejemplo... sí, pero yo no lo llamaría suerte. Creo que es eso, capacidad de análisis que ganaste, capacidad de tomar la decisión que iba en coherencia con lo que tú sentías. O sea, no sé si me explico, no es tanta suerte, sino hechos de decisiones buenas que tomaste. Yo lo que me gustaría verlo así. Pero vamos a meterle magia, hombre. Un poquito de la suerte de la vida. O sea, que al final sí, que al final la suerte no deja de ser estar preparado en el momento que tienes que estar. Sí. Y tomar esa decisión y es eso, y cambiarlo. Pero me refería más al hecho de que, joder, o sea, es como feo decirlo o como que suena raro decirlo, pero realmente qué suerte que te pasó lo que te pasó para poder llegar a donde estás. Totalmente. O yo lo pienso y digo, qué suerte de haber tenido
esa etapa muy mala en mi vida que ahora me hace valorar lo que tengo. Porque si no, a lo mejor, si no hubiera tenido... O sea, creo que muchas veces el mal, llamémosle mal como Sí, una mala etapa, una mala relación, familia, una mala situación, un mal momento, es lo que te va a hacer también valorar un buen momento. O sea, si todo en nuestra vida sí, fuera perfecto, sí, porque normalmente sale reforzado de las cosas malas porque aprende. ayer... O sea, al final el aprendizaje, o sea, no vamos a decir cosas malas, los errores son aprendizajes que te hacen mejorar en el camino que buscas. Ayer vi un fragmento de una entrevista, ¿sabes quién es Niki Lauda? Sí, De Fórmula 1. sí. Pues él salía diciendo de que, bueno, un premio que recibió, y él salía diciendo que ese premio se lo dedicaba a los perdedores, porque la gente siempre dice que los perdedores son perdedores y que esa palabra debería estar mal, porque él donde más ha ganado y donde más ha aprendido ha sido siempre en las derrotas, porque en la victoria es muy efímera, o sea, tú ganas y ¿qué? ¿Y qué más? ¿Qué pasa más? Pero él decía que siempre ha salido mucho más reforzado y le ha ido mucho mejor en la vida después de una derrota como tal. Entonces creo que eso, creo que también sería un poco cambiar no sé cómo decirlo, el cómo entendemos los malos momentos y cómo, o sea, qué significado le damos a un error. Que yo Sí. creo que también eso está muy, muy mal visto. El fallar ahora, eres un fracasado. Si empiezas algo y fallas, o una relación y fallas... Es que para mí, antes de cualquier victoria, siempre hay muchas derrotas. No sé si muchas, pero algunas seguro. Antes de llegar a un punto A, has tenido que pasar por el punto D, C y B. Ya. Sí, sí, 100%. Pero de nuevo, nadie de primeras no te dice, venga chicos, vamos a salir a fallar y Sí. aprendemos y luego ya ganaremos en un futuro. Sino lo primero es salir a ganar. Entonces, pero bueno, poco a poco. ¿Cuál estamos? ¿El éxito depende más de tus capacidades o de la tribu que te rodea? Creo que se retroalimentan, pero yo diría que más de ti. Yo creo que completamente de ti, porque que tú hayas tenido la habilidad de rodearte de gente que es mejor que tú en muchas cosas, Sí. también ha sido cosa tuya de saber con quién acercarte o a quién acercarte, y que muchas veces es eso, muchas veces, o sea, Pero incluso que te puedes equivocar de personas a las que te acercas y después te 100%. tienes que alejar, ¿eh? 100%. Que no hay... Es eso, es igual que lo de cambiar de opinión. O sea, no está prohibido cambiar de opinión. Es más, yo creo que es obligatorio y sano reconocer tu error, o no error, sino en ese momento pensabas así y acabas de no descubrir, sino te has dado cuenta de que estabas equivocado. y que creo que no sería sano el nunca estar con la misma opinión. En plan, de que si no cambias, o sea, si siempre ves las cosas de la misma manera, o sea, yo considero que en la vida o vas para adelante o vas para atrás. Pero nunca, o sea, estar estático en la vida no existe. Siempre O sea, cambia. considero que es una escalera mecánica que va siempre hacia arriba, o sea, hacia abajo, perdón. Entonces, o andas o vas para abajo. Porque si llega un momento en el que te estancas y te acomodas, en todos los, ya no es laboral o... Sí, sí. Pero si tú siempre estás metido en una rutina de los mismos conversaciones, mismas... O sea, creo que siempre hay algo que puedes aprender de todo el mundo, de todas las situaciones, de todo, incluso de eso, de tu mismo trabajo, de tu misma pareja, En el momento en el que llega un parón de querer aprender o de querer crecer y evolucionar, para mí es como estar yendo para atrás todo el rato. Para mí. Pero bueno, igual por cómo soy yo y cómo entiendo las cosas. Pero no sé. O sea, creo que es eso. Creo que siempre tenemos que buscar el hecho de intentar seguir avanzando. Y avanzando no tiene que ser conseguir más o ser más, sino, yo qué sé, tener más paz, tener más tranquilidad, entenderse Sí. mejor, conectar mejor con las personas, tener mejores conversaciones. No sé, curiosidad. O sea, yo creo que a mí... Dime, dime. Para mí sería intentar mejorar en algo todos los días. Sí, el Kaizen, Sí, 1%. el 1%. O sea, en algún ámbito de tu vida, todos los días debería ser un objetivo mejorarlo. O sea, yo ahí sí considero el mítico refrán de no te acostarás sin saber algo más. O sea, Sí. creo que debería ser así siempre. Sí. O por lo menos eso, de no sé, lo has intentado de otra manera hacer las cosas o, no sé, prestarle más atención a tu día a día.
no sé, sí, algo como para sentir que vas creciendo como Progresando. persona. Sí. Sí. Yo creo que eso sería un poco como lo más importante. Pregunta potente, ¿eh? ¿Serías la misma persona si hubieras crecido en otro país, familia, grupo de amigos? Para Nunca. mí, rotundamente no. O sea, en el momento en el que cambies algo de tu vida, Sí, claro. ya serías completamente otra persona. Sí, totalmente. Al final, por mucho que quieras, has estado influenciado durante mucho tiempo por esas circunstancias y creo que si te cambian todas las circunstancias de tu vida, eres otra persona. Y porque yo creo que no llegamos a ser conscientes de todas las decisiones que estamos tomando diariamente. De una conversación, qué hablas en esa conversación, Sí. cuánto dura esa conversación. O sea, me encantan los videojuegos. Yo soy bastante friki de los videojuegos, me gustaría. Y muchas veces lo veo todo como que tú empiezas, o sea, cada día es un videojuego. O sea, cada día es un nivel del videojuego. Entonces tú al final estás decidiendo qué ropa te pones cuando te levantas, qué actitud tienes de la que te levantas, cómo afrontas las conversaciones y con quién quieres pasar tiempo o no. O sea, todo el rato, si a mí me hubiera cambiado en vez de conocerte a ti, no conocerte y haber conocido a otra gente, igual no existiría este podcast. O si yo cuando nací, en vez de que mis padres decidieran, mis padres podían haber decidido venir a trabajar a León o podían haber ido a Valladolid. Si yo me hubiera ido a Valladolid ya sería otra gente, Sí. otros amigos, otra forma de pensar, otra ciudad. O sea, A ver, estamos tomando decisiones continuamente en nuestro Sí. día a día. O sea, simplemente, ¿qué bebo? Agua, café. Es que no, o sea, al final son decisiones tras decisiones. Lo único que las hemos automatizado y consideramos que decisión es ir a entrenar, no ir a entrenar, comer pollo o comer huevos. Al final, todo. cada O sea, paso es son una decisiones. decisión, sí, sí. Hablo o no hablo. O sea, salgo a correr o salgo en bici. O sea, al final todo. Y que muchas veces el no tomar una decisión también es una decisión. Sí, claro. O sea, el no hacer nada puede ser una decisión en todo momento. Entonces, no sé, yo ahí sí que me mola mucho el mítico efecto mariposa que habla sobre eso. Eso supuestamente es un modelo matemático de que Mueve las alas y hay. las alas de una mariposa podría generar un tornado en la otra punta del mundo. Entonces, a mí es eso. Yo en el videojuego lo pienso y dices, el hecho de coger este objeto o no cogerlo para luego cuando llegues a tal sitio. No sé, o sea, yo creo que todo en la vida está conectado. O sea, yo no creo que haya casualidades en la vida, ni que haya, sino que han sido eso, ha sido una sucesión de decisiones a lo largo de mucho tiempo que te han llevado a este punto. Sí. O sea, si, no sé, cualquier cosa, o sea, el hecho de que vosotros, por ejemplo, ahora estéis escuchando este podcast, en vez de viendo cualquier otra cosa o no viendo nada, pues ya está cambiando, porque a lo mejor algo de lo que hemos dicho Sí. remueve algo, o simplemente dais unas vueltas a vuestros pensamientos de cierta manera en los que llegáis a otra conclusión que os cambia la vida a partir de ahora. Al final es un coste de oportunidad. Siempre que dedicas tiempo a una cosa, se lo estás dejando de dedicar a lo demás. Al final. Sí, por ejemplo, el hecho de haber madrugado nosotros hoy y antes de grabar el podcast, pues tú haberte ido a andar y yo con la bici, pues ya cambia de que si los dos pudiéramos haber dormido más y haber venido aquí Sí. directamente. Cosas. La vida. Cositas. La divertida de la vida. La divertida de la vida. La dislexia también es importante, chicos. A ver dónde estamos. Aquí. Sí, aquí estamos. ¿Se puede elegir un entorno que te potencie aunque tu origen no te lo diera? Completamente sí. Al final volvemos a lo mismo. Tú eliges tus amigos, tú eliges si esos amigos te aportan o no te aportan, tú eliges si los quieres cambiar y tú eliges de qué gente te quieres rodear en ciertos ámbitos de la vida. Al final, para mí sería rápida esta pregunta. Y, Sí. que tú siempre vas a poder decidir con quién te quieres juntar, aunque ellos no, o sea, en el sentido, me lo invento. Se me ha venido ahora un podcast que escuchamos, un chico que llegó de Cuba a Miami y ahora es de los que hacen real estate de Miami, de los más importantes. Todo porque cuando llegó, él lo que se hizo fue gastarse un dinero en cogerse un traje y se dedicaba a pasear por los sitios donde estaban las mansiones y la gente con más dinero
y simplemente pues intentaba así estar todo el rato hablando pues paseando al perro, les preguntaba, como ir acercándose, ir queriendo entender la mentalidad de cierto grupo y al final pues se fue acercando. Entonces, no creo que nadie, o sea, no creo que no puedas llegar a ningún círculo si tú te lo propones y tú quieres realmente llevarte con ese tipo de gente. Otra cosa es que te estés forzando a querer estar en un entorno en el que no... No es el tuyo. Efectivamente. Porque al final yo creo que siempre... O sea, yo creo que la vida siempre te va dando pistas. Lo que pasa es que hay veces que las pistas no las pillamos, entonces cada vez tiene que... Al principio te susurra la vida. Luego, como no te susurra, ya te habla. Cuando no te habla, porque no le escuchas, te tiene que gritar y ya si no te grita, pues claro, te tiene que meter una hostia porque igual no espabilas. Pero yo creo que es eso. Yo creo que mientras esté hecho para ti y tú hagas las acciones para llegar a eso, siempre vas a poder encontrar cualquier entorno, aunque no hayas nacido con él. O sea, eso es como la gente que se convierte en médicos habiendo salido de una familia de carpinteros que no tenían recursos y ha luchado por ello. O sea, no sé. Yo creo que sí, que es que podríamos buscar 1000 millones de historias y que si tú entras en internet y pones historias de inspiración de gente que llegó a X sin tener nada. Sí. Siempre va a haber un ejemplo, siempre va a haber... Entonces es eso, no sé. Yo creo que es mucho también el empaparte de la forma de pensar o de... Y de querer. También. Al final, Sí, obviamente. ¿quieres ser médico? Pues pon todas tus energías en, Sí, en aprender. conseguirlo. Joder, en leer libros sobre eso, en Que- preguntarle a médicos. Que volvemos. Que lo puede tener más fácil el hijo de Sí. los médicos. Pues en principio sí, pero después tu trabajo lo puede igualar. Sí, pero Al y... final, si estudias más que él, sacas mejor nota que él. No, literal. E incluso haciendo eso de por un día irte hasta el hospital, subir al hospital y pilles a alguien que sale del trabajo y preguntarle, oye, perdona, ¿eres médico? Te puedo preguntar qué hiciste para estudiar, qué consejos me das, qué tal. Sí. O sea, creo que muchas veces es más el querer que el poder, siempre. Porque Sí. al final, si tú quieres, vas a encontrar la manera, te cueste más, te cueste menos, coste de oportunidad, lo que hemos hablado, pero todo depende de las ganas que tengas de llegar ahí. Entonces, eso 100%. Estrategias, joder, cómo estoy, a ver. Estrategias prácticas, cambiar de círculo, buscar referentes, crear comunidad. ¿Qué opinas de todo esto? O sea, por ejemplo, ¿qué dirías tú que es lo primero que harías para cambiar de entorno? Tener claro lo que busco y lo que quiero. Yo primero. Creo que primero te tienes que escuchar a ti mismo, hacerte ciertas preguntas y una vez que las tengas no claras, o sea, claras pero no clarísimas. Creo que al final los caminos se pueden bifurcar poco a poco, pero cuando tengas más o menos el objetivo, tienes que generar el entorno para llegar a ese objetivo. Y que en ese momento puede ser tu objetivo, pero que luego por el camino es lo que tú dices, puedes darte cuenta de que no es y girar. Sí. Pero al final, si no vas, nunca No vas a lo encontrar vas a que no saber, es. sí. Entonces yo creo que eso es importante. O sea, para mí lo primero sería, además de uno mismo, que ya lo has hablado tú, pero yo creo que sería el hacer una lista o por lo menos una lista mental de qué es lo que te aporta tu entorno ahora mismo. En el sentido de eso, pues hacer una lista con las personas que más cercanas o que más tiempo pasas. Tus amigos más cercanos, tu pareja, tus padres, tus compañeros de trabajo, etcétera. Y ver dónde estás poniendo el tiempo. O sea, si tuvieras una barra con 100 unidades, ¿qué unidades de tu tiempo y energía estás poniendo en qué personas? ¿Y qué es lo que estás recibiendo a cambio? Entonces, verlo como una transacción de, vale, yo aquí estoy poniendo mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero no estoy recibiendo lo que yo considero que debería, pues a lo mejor lo que tengo es que bajar el tiempo e invertirlo en otra cosa. O sea, ver qué es lo que tienes y luego ver, en función de lo que tú has dicho tú, cuáles son tus objetivos, pues igual necesitas buscar a gente fuera de tu entorno que te acerque a esos objetivos. Pero claro, primero tienes que saber lo que quieres y luego tienes que saber lo que tienes. Porque tampoco creo que sea muchas veces lo que hemos hablado antes. No es cambiar todo tu entorno para eso. Si tú tienes un grupo de amigos que te aporta estabilidad, risas, desconectar de tu etc, etc, eso es un muy buen entorno. No tienen por qué ser
O sea, no necesitas solo gente que te vaya a llevar a ese objetivo en ese momento. Necesitas también tener tus amistades para, es eso, para socializar. No, pero es lo que hablábamos de que me lo invento. ¿Sabes que Ramón solo te va a aportar risas? Qué majo, Ramón. Pero, o sea, saber que si quedas con Ramón es porque te apetece eso. O sea, con Ramón no puedes quedar para hablar de, me lo invento, política. Sabes que Ramón eso no, pero sí te aporta pasar un buen rato que en ese momento igual lo necesitas. No, 100%. E incluso cuando quedáis con todos, saber en qué momento se pueden hablar ciertas cosas y qué momento no. Correcto. Porque al final vas conociendo también, es como todo, conocer a tus amigos y cómo interaccionáis entre los amigos. Porque luego también hay gente que es muy distinta cuando estáis solos que cuando estáis acompañados. Sí. O gente que... Luego, claro, luego ahí entraríamos ya en interacciones sociales. Sí. Eso podría estar muy guay un día. De cómo ser humano como ser social. Me gusta, el Homo sapiens. Hay que ser camaleón, ¿no? Depende. Claro, depende. Igual no, igual... O sea, igual hay gente que por... No, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que saber diferenciar en qué momento toca una cosa u otra y ser capaces de adaptar no iba a decir lenguaje, pero no es lenguaje, sino comportamiento a esa situación. Claro, pero al final tu comportamiento lleva todo eso. Lenguaje no verbal. O sea, que ahí ya estaríamos hablando más de cómo nos estamos relacionando con nuestro grupo de amigos, a no cuál es nuestro entorno, sino cómo nos... Eso podríamos... Si no, ahora lo tocamos después, tenemos tiempo de sobra. Siguiente. ¿Cómo habéis cambiado vosotros vuestro entorno en los últimos años? Yo mucho. Bueno, claro, ya has explicado un poco de ello. ¿Quieres ahondar más o dar más detalles? O... No, al final creo que no... Bueno, sí, es elegir. He elegido a las personas que van en consecuencia con mis objetivos, gustos y tipo de actividad, ya no solo entrenamiento, sino me gusta hacer rutas, nos gusta jugar a juegos de mesa, al final eso, actividad, gustos, conversaciones. Sí, forma de pensar, que al final yo luego muchas veces eso, gente que valore lo mismo que tú de silencio, la energía, la vibración que tengas. O sea, yo ahí sí que creo mucho que luego también la gente que es afín a una cosa, quieras o no, te encuentras. Sí, o sea, al final, si tú estás haciendo lo que te gusta, vas a acabar encontrando personas que buscan ahí, que buscan eso. O sea, yo qué sé, o sea, mi entorno, cómo lo he cambiado, pues eso. Yo al final estaba en un ambiente laboral que no estaba a gusto por X y por Y, y yo tampoco estaba bien en ese momento, entonces se dieron ahí unas cosas en las que pues tuve la oportunidad de cambiar y gracias a ello pues ahora es eso, inconscientemente, y nosotros lo hemos hablado desde el día 1, nosotros meses antes de abrir el box fuimos a unas formaciones y estuvimos hablando de todo lo que nos gustaría traer de la gente y tal. Y creo que al final, si tú tienes claro lo que quieres, tu lenguaje, o sea, eres coherente con tu forma de hablar, tu forma de expresarte, lo que haces, cómo lo enseñas, cómo todo, inconscientemente vas a atraer a gente que le gusta eso, entonces vais a estar bastante afines. O sea, yo, por ejemplo, veo que la gente, ya hablando del tema del box, o amistades, o sea, cuando llega alguien a ti que no es afín, es muy fácil que esa persona se aleje, pero porque tampoco le va a interesar estar cerca de ti. Totalmente. O sea, creo que es muy difícil que al final dos no están juntos si uno no quiere, porque no. Entonces, creo que es eso, creo que al final tú te vas dando cuenta de que cuando tú estás con una persona y esa persona no es para ti, por lo que sea, pero sigues ahí, volvemos a lo mismo. El principal problema lo tienes tú porque no estás alejándote, no estás poniendo por alejarte, que no porque te haya tocado eso. Considero. Entonces yo creo que eso, ¿cómo lo he cambiado? Pues centrándome más en mí mismo. Yo en mi caso fue eso. Yo estaba bastante... O sea, siempre he escuchado desde hace muchos años, gracias a mi madre y gracias a por ciertas cosas, de desarrollo personal, centrarte en ti mismo, etc, etc. Pero escuchaba, entendía, pero no me ponía a practicarlo. Entonces, en el momento en el que de verdad me empecé a parar, a decir,
yo primero tengo que empezar a priorizarme, tengo que empezar a tal, es como que todo se fue ordenando. Fue un dominó Sí, al final. y empezó a ir una cosa tras otra y pum, 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 pum. Entonces, no sé, yo creo que fue eso. Fue como lo que tocaba. En ese momento es lo que tocaba. Pero como tú has dicho antes, no cambiaría nada de lo de antes, ni lo bueno ni lo malo. No, al final. O sea, y estoy bastante, o sea, me gusta mucho que me haya pasado todo lo que me ha pasado para estar hoy donde estoy. O sea, porque si no me hubiera pasado a lo mejor todo lo que me pasó, no estaría en este punto. Pero incluso si dentro de 10 años, cuando volvamos a tener esta conversación, cuando nos hagan podcast en Nueva York, cuando volvamos a tener esta conversación, estás en este mismo punto, igual tienes un problema. ya, correcto. Creo que dentro de 10 años tienes que ser otra persona. 100%. Con más experiencia acumulada, errores hechos y aciertos. Al final, creo que la vida trata de eso. Una pregunta que va completamente fuera de esto, pero es que me ha hecho gracia ahora porque has dicho lo de cambiar. ¿Tú te sabes cuál es la teoría del barco de Teseo? No. ¿O no te suena? No. El barco de Teseo, bueno, es de filosofía. Tú tienes un barco, ¿vale? Un barco original. Si con el desgaste del tiempo se van cambiando piezas y arreglando partes del barco y llega un momento en el que todas las piezas se han cambiado porque son otras piezas distintas a las que era el barco al inicio, ¿sigue siendo el barco de Teseo o es otro barco completamente distinto? O sea, esas mismas piezas se han cambiado. Todas. En plan, tú imagínate, yo tengo ahora, es eso, nosotros estamos tomando los dos el café, tú imagínate que para el día siguiente se rompe esta taza, compramos otra. Esa taza se rompe, compramos otra. Esto se quita, lo cambiamos. Cambiamos eso, cambiamos esta mesa. Cambiamos esto, cambiamos los focos, cambiamos tal. ¿Somos es el mismo podcast? Sí, para mí sí, con diferentes vivencias y diferentes comportamientos, seguro. Entonces yo creo que es eso. O sea, que muchas veces o sea, hace más lo que hay aquí que todo lo de alrededor. Entonces, al final no, o sea, yo creo que no se puede comparar. Eres otra persona completamente distinta, pero que es eso, o sea, era necesario para, o sea, no sé, yo lo pienso al final pasado-futuro. Pues todos los Joses que había antes de mí, todas esas versiones... Han llevado a ser el José de ahora. Pero obviamente es lo que tú dices, espero que haya muchas versiones después que Para tengan llevar... más capacidad de ciertas cosas, más... sabiduría, sí. Herramientas, todo. Pero creo que es eso, o sea, creo que al final... O sea, cada segundo de tu vida eres una persona distinta a la anterior si quieres. Sí. Porque puedes seguir siendo el mismo. Que también sería una decisión. Sí. Que entonces estaría bien, porque... Pero yo creo que es eso. O sea, entraríamos en un círculo vicioso de... Siempre vas a ser lo que tú quieras y tú vas a decidir quién va a ser tu entorno, pero tu entorno va a estar también decidiendo quién eres. Va a ser tú, claro. O sea, creo que ahí es eso. Es una retroalimentación. Sí, es lo que tú dices. Somos... Porque tú dices lo de... bueno, acabas de decir de no hago nada porque no quiero para ser... Pero entonces seguramente el entorno tuyo no esté a gusto contigo. Posiblemente. Porque si tú no evolucionas junto con las personas que tienes alrededor, no sé si la explicación correcta es quedarte atrás, pero no vas a estar ya en esa espiral. Ya, no estás alineado hoy, ya. No, 100%. Bueno, vamos con preguntas extra que tenemos aquí. Puede haber cositas, ¿eh? ¿Creéis que se puede tener éxito quedándote? Claro, aquí yo voy a hablar ahora del éxito. ¿Quedándote en un entorno tóxico o es imposible? Depende de la persona lo que signifique para esa persona el éxito. Vale. Empezando por ahí. Desarrolla. A ver, es que, a ver, es difícil, ¿eh? Porque en un entorno tóxico, pero, o sea, puedes conseguir dinero en un entorno tóxico. Puedes conseguir
es que es Amor. amor en un entorno tóxico, pero no podías, para mí, conseguir felicidad. ¿Tú crees que no? En un entorno tóxico yo creo que no. Si, por ejemplo, el entorno tóxico es que tu familia se llevan horrible entre ellos, hay cosas del pasado y es tóxico porque se llevan todos mal entre sí, pero tú te quedas porque, imagínate, claro, es que esto ya es poner muchos dependes, pero imagínate eso, tu madre tiene una enfermedad, te tienes que quedar para cuidarla. Y a lo mejor te gustaría salir fuera, pero ahora mismo tu prioridad es tu madre, entonces te quedas en un entorno en el que tu familia no te apoya, no te ayuda, no tal, pero solo te quedas por ella, pero tú eres feliz porque la estás ayudando en sus últimos momentos de vida. Pero no estás 100% realizado. Claro, pero depende, pero si esa persona... Claro, o sea, Claro. pero entonces volvemos al depende. Ya. O sea, creo que igual es una pregunta que no tiene una respuesta O sea, buena. yo el problema que veo es en la forma que está realizada la pregunta, en el sentido, ¿creéis que se puede tener éxito quedándote? Ya desde el principio estás eligiendo tú quedarte. Sí. Porque no es, ¿creéis que se puede tener éxito si estás o te encuentras en un entorno tóxico? O sea, tú estás decidiendo quedarte. Entonces, si estás decidiendo, o una de dos, o no te estás dando cuenta que es tóxico y que te está haciendo mal, o has valorado que te merece la pena quedarte por lo que sea. Porque tú también ahora mismo no estás, a lo mejor no te ves ni con la fuerza, ni con las ganas, ni que también está bien. O sea, que hay veces, hay momentos en los que, o sea, yo por ejemplo, esa etapa que estuve muy mal, yo coincidí con dos personas, en este caso eso, mi amigo Dani y mi amigo Javi, en el que coincidió que los tres estábamos en una etapa muy parecida a nivel de, es que no sabría cómo llamarlo, pues como de desarrollo vital, en el que los tres necesitábamos como estar con gente que nos entendiera lo que es estar mal y desde ahí como sanar ciertas cosas para luego poder dar un salto y estar bien. Entonces, seguramente desde fuera los tres nos estábamos llevando a unos comportamientos tóxicos en el sentido de fiestas, malos hábitos, etc, etc. Pero a la vez, luego conseguimos darle la vuelta a la tortilla los tres juntos y subir para arriba. Entonces, o sea, considero que no hay un entorno tóxico per se, sino que hay situaciones o comportamientos que están haciendo que un entorno sea tóxico, pero que se puede cambiar todo. Al igual que considero que sí que puedes cambiar tu entorno hasta cierto punto. En el sentido de que si tú cambias y tú estás bien, yo creo que hay gente de tu entorno que se puede sentir identificada o querer también cambiar y puede ser un potenciador. Eso es. Sí. O sea, que como que puede ser el cambio para tu entorno para que se vuelva de otra pero manera. Mira, a mí me gusta porque ahí volvemos a la pregunta de, o sea, no me acuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero entonces está claro que tú eres la persona más importante de tu vida. Sí. Porque, ahí donde ponía que si eres más de tu entorno o tú. Sí. Sí. Porque si tú estás bien, Sí. potencias a los demás. Si tú no estás bien, eso no lo puedes conseguir. 100%. Ahí no te puedo decir otra cosa que decimos ahí. Es así. Entonces, centraros en vosotros mismos lo primero. Nosotros estamos en ello. ¿Es justo juzgar a alguien que no consigue salir de un mal entorno? No. No sabes sus circunstancias ni su background, por decirlo así, de la vida. O sea, no está bien juzgar a nadie por ninguna decisión que haya tomado. O sea, no conoces sus circunstancias personales, su situación o por qué lo hace. Sin conocer eso, para mí esa pregunta es no se puede juzgar. Pero es que yo creo que a nadie, en el sentido de ni salir de un mal entorno, ni entrar en un mal entorno, ni lo que sea. O sea, tú no puedes ver a alguien en la calle haciendo algo que a ti te parece que ya estás haciendo un juicio de valor tú, que si es bueno o malo, sin saber quién es esa persona, de dónde viene, cuáles son sus padres, sus hermanos, sus hijos, su situación laboral, personal, etc, etc. O sea, creo que es tan complejo la vida alrededor de nosotros por muchas cosas que, o sea, no me veo yo con la suficiente capacidad muchas veces de juzgarme a mí mismo. Sí, Porque como para no sé, juzgar a otro. Como para, efectivamente, como para juzgar a otros y decir tú lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. No sé, o sea, creo que es eso, creo que es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, si para ti es justo juzgar a alguien o lo típico de que sale una noticia de esto hizo tal porque no sé qué, pues se lo tiene merecido porque no sé qué, porque no sé cuánto,
O sea, no sé. Creo que si todas tus energías las estás usando para juzgar a alguien en vez de para mirarte a ti y ver qué puedes hacer tú con tu vida, no sé. Considero que es eso. O Tú sea, puedes tener opinión de eso, correcto. si está bien, está mal, te gusta, no te gusta, pero de ahí a tener la verdad absoluta, ahí... Nadie. O sea, yo creo que es que, bueno, es mítica frase que sé, pero solo Dios puede juzgar. Y ni Él sabe todo, que no lo sabrá todo. Pero es eso, yo creo que no. Pasamos a lo siguiente porque no tiene... Para mí eso, para mí no tiene sentido el juzgar a nadie por nada. ¿Qué pesa más, la genética o el entorno? Dependiendo Cuidado, en qué ámbito. Aquí la Claro. pregunta es abierta. O sea, yo considero que volvemos a lo mismo de que se entrelazan. Si tú tienes una genética increíble, yo que sé, vamos a hablar, por ejemplo, a nivel físico. Si tú tienes una genética increíble, yo, por ejemplo, del máster que estoy estudiando de resistencia, gente etíope que por donde nace, por cómo está a nivel de altitud, etcétera, tal, fibras, como que tienen unas capacidades para llegar a un punto, pero su entorno es no entrenar, mala alimentación, malos hábitos, etc, 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 no vas a poder desarrollar tu genética. Esto es lo que se llama epigenética, Sí. como tal. Entonces, ¿Qué es más importante que la genética? efectivamente. O sea, creo que al final no pesa más ni una ni otra. Pesa más cómo interactúen las dos en tu desarrollo. Sí, Para mí. sí, totalmente. O sea, al final... Es que, claro, no sabía... No, me refiero, yo he puesto el tema de, pero pon otro ejemplo tú, por ejemplo. No, si es que no, siempre me saldría ir a la salud. Genética, entorno. Bueno, pero, pues, por ejemplo, de forma de ser. En plan, de tú piensas en la genética de alguien que es muy irascible, reactivo, salta a la mínima, tal, o alguien que es todo lo contrario, que es súper tranquilo, sumiso, que no dice nada, aunque le molesten, tal, él pasa. ¿Tú crees que eso realmente se aprende o lo llevas dentro? Ahí me falta capacidades para Bueno, decir. pero opina con las capacidades que tenemos. Creo que alguien súper irascible, si se junta con gente menos reactiva, creo que se puede llegar a compensar un poco. Pero bueno, entramos aquí, se entrelaza la genética con el entorno. O sea, yo creo que es lo que hablamos antes de las redes sociales. Una potencia a la otra. Sí, Para bien o para mal. Pero es eso. Si queréis que hablemos más de esto específico, ponernos un ejemplo en comentarios de qué pensáis que es esto, tal, tal, y lo debatimos. Y subimos por lo que sea, por Instagram, tal, os mandamos respuesta. Pero sí, es que esto sería muy amplio. Esto lo hemos tocado antes un poquito. El entorno virtual, redes, referencias online, etcétera, ¿puede compensar un entorno físico malo? buena pregunta. Al 100% no. Sí que podría ayudar a aliviar el entorno físico, porque puede ser un alivio para esa persona. Puede aprender, puede ver actividad, conocimiento de lo que a él le gustaría, pero al final no dejamos de ser personas. El contacto social creo que es importante en nuestra vida. Para mí no lo podría intercambiar, pero sí aliviar a un 50-50. O sea, yo creo... Es que no, o sea, no me gusta dar porcentaje. No, opino como tú. O sea, creo que puede ser una puerta de entrada para un cambio real a nivel físico. En el sentido que una mala situación en casa o lo que sea, gracias al virtual puedas conocer a gente o llevar a ambientes, foros, redes, canales, formadores, lo que sea, que te lleve a un entorno a nivel de aprendizajes, a nivel de comunidad, a nivel de etc., que te lleve a hacer un cambio en tu vida física para salir de ahí. Pero es verdad que manteniéndote en ese mal entorno físico, no creo que solo tenga capacidad lo online como para aliviar lo que tienes. Por lo menos el 100%. Por eso. O sea, yo creo que puede ser más una puerta de entrada al cambio Sí. que otra cosa. O sea, puede ser eso. O sea, como si te fueras a cargar la maleta de cosas útiles para emprender tu cambio, o una ruta para cambiar ese entorno físico. O por lo menos potenciar el dar
potenciar, tener las herramientas para dar el paso Eso a es. cambiarlo. Eso es. O a poder cada vez quitarle importancia, que yo creo que eso, por ejemplo, no lo hemos hablado, pero creo que también puede ser, o sea, puedes cambiar un entorno, porque si cambias tú, ese entorno pasa a ser completamente distinto, aunque no cambie él en sí. Es decir, si tú le das menos importancia, yo qué sé, a tus padres o a tu familia o Al tu trabajo, jefe, al tus entorno compañeros de de trabajo. trabajo, cambias cómo lo ves o lo ves de otra manera, si tú siempre vas y estás amargado por esto, por lo otro, por tal. Pero si tú empiezas a ver al trabajo de yo voy porque ahora mismo estoy trabajando para ganar un sueldo y poder llegar a mi objetivo que es este, si tú te lo empiezas a tomar de otra manera, cómo interpretas las cosas, cómo interpretas las conversaciones, como que les ves un sentido y un propósito en ese momento, aunque no te guste, o sea, creo que puede ser muy... Es eso, todo cambia a través de ti. Es eso. Sí. Si tú cambias, todo cambia. Esa es para mí mi frase. Y última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que cortaste con alguien de tu entorno porque no te aportaba nada? A ver, no. Es que no fue hace tanto. O sea, o sea, hablo desde mi enfermedad. No ha sido tener la enfermedad y decir tú no. Ya. Y no es cortar como tal, es pasar mucho menos tiempo con ellos, hablar mucho menos tiempo con ellos o muchas menos veces. Al final, creo que te lo va dando la vida. Te lo va dando la vida vuelvo a lo mismo. Gustos, objetivos, sobre todo objetivos y valores. No, sí, y situaciones de que te pasa algo de repente malo, o bueno, malo, claro. Sí. Ya estamos haciendo un juicio de valor que luego, pasada la tormenta, puede ser muy bueno. Como el caso ese que has hablado al final tú de la enfermedad, que de primeras no creo yo que cuando te llegara dijeras, No. qué bien, qué maravilla, pero yo creo que es eso. O sea, no sé, yo para mí, es que lo estaba pensando ahora. O sea, como tal no tengo una situación que yo eligiera hacer un corte y... Sí. O sea, sino que simplemente por yo cambiar de objetivos, eso es. O sea, yo me doy cuenta que no es que yo me haya... yo no me he alejado, sino que yo por centrarme en otros objetivos, hay gente que se ha alejado de mí. Pero incluso porque no hay tiempo, o sea, yo es verdad que yo considero que antes quedaba más con ciertos amigos pero porque ahora estoy puesto en otras prioridades, estoy enfocado en otras cosas, entonces no, o sea, decido poner mi energía y mi tiempo en otras cosas que considero que ahora me van a aportar más. O en otras personas que están más cerca de esos Eso objetivos. eso es. O sea, que me hacen estar en un entorno que ahora mismo me siento más cómodo y que creo que me puede aportar más en un futuro. Sí. Tanto eso a nivel de trabajo, a nivel de amistad, a nivel de eso. O sea, ahora mismo me apetece más estar aquí grabando un podcast que estar durmiendo hasta las 12 de la mañana. Pero creo que es eso, creo que al final son todo decisiones. Entonces, no sé, ¿qué dirías? Así un cierre, una reflexión como hacemos siempre. ¿Cuál dirías que es tu frase o con qué te quedarías de todo lo que hemos hablado? De esto, pues a ver, al final o sea, elige bien a las personas con las que vas a compartir el tiempo. Que recuerda que el tiempo es lo único que no puedes recuperar en esta vida. Buenas decisiones, buenas personas, buenas conversaciones, buenas actividades y para mí sería así. Yo recupero lo que has dicho tú antes, de que al final todo empieza por uno mismo. O sea, el entorno, y ya ha quedado claro con toda esta conversación que es algo que está todo el rato cambiando información y cambiando cosas, entonces una va a afectar a la otra y la otra va a afectar a la una, pero que si tú desde el principio no estás bien y no tienes claro hacia dónde quieres ir, qué tipo de gente quieres tener alrededor y tal, lo que va es a ir llegándote gente y tú vas a coger cosas, pero no sabes realmente hacia dónde quieres ir. Entonces, yo creo que lo primero es parar, darte cuenta de lo que quieres, darte cuenta de lo que tienes y en función de ahí empezar a tomar decisiones para que te lleven a crear ese círculo virtuoso de gente, situaciones en que gastas tu tiempo, que al final te vayan a llevar a esos objetivos. Pero creo que es eso, creo que... Y también, al igual que de esa gente quieres recibir, tú también tienes que dar. Aportar, correcto. Toda la razón. Creo que además eso creo que debería
como que desde el principio es como tienes derecho a ser feliz, te mereces ser feliz, te mereces tal, pero yo creo que al final... Pero las otras personas también. Y que nunca vas a poder recibir algo que tú no das. O sea, si tú no estás puesto, o sea, si no estás dispuesto a dar y a aportar a la gente, es imposible que la vida te devuelva algo. O sea, yo considero mucho, creo mucho en el karma y en que al final lo que das lo recibes, entonces tampoco es dar con el esperar recibir, sino dar de manera desinteresada, porque de verdad que al ayudar y al apoyar a la gente y al hacer algo bueno, el que mejor sale es el que lo hace. Sí. La 100%. vida acaba pagando. Es eso, es eso. Y que Sí. cualquier sensación, si en cualquier situación que hayas ayudado, yo que sé, a recoger algo a alguien que se le cae por la calle, a recoger, joder, yo simplemente, cuando veo a lo mejor un trozo de papel al lado de una papelera, decir, coño, no tardo nada, lo pongo, y luego te sientes como de puta madre contigo Sí. mismo. Entonces yo creo que es eso. Aportar y lo que no aporte lo apartas. Sí. Había una frase muy chula con eso, pero no me acuerdo exactamente. No Pero sé yo creo que a es cuál te refieres. idea, no me acuerdo, pero lo decía algo así de lo que aporte no sé qué, lo que no que aparte, o algo así, un juego de Sí. palabras de estos. Total, resumen. Yo primero, para saber lo que quiero, poner en orden el entorno y hacer para tú también aportar y recibir con un entorno que te merezca la pena, y luego ir sin miedo al cambio y al error, que al final nadie es perfecto y nadie... Y nosotros, ojalá que llegue un momento en el que tengamos muchos podcasts y podamos volver atrás y hablar de algún tema para poder ver cómo ha cambiado nuestra forma de pensar de un momento a otro. Entonces, yo creo que eso. Ya el simple hecho de estar escuchando este podcast ya es una decisión y ya te estará pues llevando a otros sitios y nada. Y haciéndote pensar. Esperamos que esto te haga pensar, que estés a gusto. Y que a partir de ahora seamos parte de tu entorno y de lo que nos escuches y de lo que te podamos aportar. Así que, no sé, ¿quieres decir algo más? Que con esto va a ser el tercero. Vamos con todo. Vamos con todo y esperamos llegar a muchos más. E importante, suscribiros. Sí, por favor. Suscribiros, dar like, comentarios. De verdad, cualquier opinión, como si es... estoy de acuerdo, crack. Sí. Pero sobre todo, si no estáis de acuerdo. O sea, si en algo no estáis de acuerdo, por favor, decidnos el que lo debatimos, lo hablamos, que para esto es lo que queremos que sea. Y si alguien sabe que sepáis de sociología, sepáis de comportamiento humano en ciertas cosas, o sea, explicadnos. Y si nos tenéis que decir, os habéis equivocado en esto, en lo otro, en tal, por favor. Sí, es lo que queremos, porque así aprenderemos nosotros también. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y nada, nos podéis encontrar en todas las plataformas, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, nos tenéis por todos lados, ¿vale? Así que nada, chicos, a pasar muy buen día y hasta la próxima. Chao.